Entonces, ahora sí. Bien, entonces confirmando eso, vamos a iniciar con la parte de carbohidratos 1. Como les dije, tenemos como unas 3 teorías de esto. Y bueno, pues ahora vamos a sentar como que las bases, ¿no? Por lo tanto, también recordar un poco de lo que vendrá a ser la biología que corresponde a carbohidratos 1. Entonces, vamos a comenzar. Listo. Entonces, ya habíamos hablado en la parte de la primera asesoría, ¿no? Cuando comentábamos acerca de la definición de bioquímica, ¿no? Que va a estar relacionado no solo a las reacciones bioquímicas que hay dentro de la célula, ¿no? Sino que también va a estar relacionado a las vías metabólicas, al metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Ya de manera fuerte, porque si bien hemos visto algunas vías importantes a nivel de ácidos nucleicos, ¿no? Acá como que vamos a tener muchas más vías que aprendernos o saber más o menos cuál vendría a ser su función dentro de la célula y dentro de nuestro sistema, ¿no? Y bueno, pues su relación luego futuramente con otras enfermedades, sobre todo endocrinas, ¿no? Entonces vamos a iniciar. El metabolismo. En este caso, el metabolismo vendría a ser un conjunto de reacciones, como está aquí escrito, ¿no? Que nos va a permitir todo esto, toda su relación con la energía, captar la energía, guardar, liberar y usar energías. Lo más importante acerca de este metabolismo. ¿Y esta energía para qué? No simplemente para gastarla, guardarla, no, sino que vamos a necesitarla para cumplir diversas funciones dentro de nuestra célula o incluso entre las células, ¿no? Para todo necesitamos energía y el metabolismo se va a encargar de tener todas estas acciones para tenerla y luego ya usarla. Entonces, al metabolismo lo vamos a entender como dos tipos de funciones grandes. Un tipo de función vendrá a ser el anabolismo y el otro el catabolismo. En el anabolismo y catabolismo yo siempre lo explico de esta manera. El catabolismo para mí es como si fuera una tijera, por así decirlo, en donde nosotros vamos a tener algo grande, en este caso una macromolécula, etcétera. Y lo que va a hacer el catabolismo es degradarlo, ¿no? Hacerlo más chiquito, cortarlo y por lo tanto generar unas moléculas más simples. En cambio, en el anabolismo, más o menos yo lo entiendo como si fueran bloques de construcción, una pared de hierro, por así decirlo, que primero tienes que tener cada ladrillo y luego uniéndolo, ¿no es cierto? Sintetizando, vas a generar algo mucho más complejo. Y eso es a lo que se refiere. Ya hemos visto algunas enzimas de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, la ligasa, ¿no? En general, porque solo es un tipo, no es una enzima específica, ¿no? Pero acá tenemos, por ejemplo, que la ligasa puede ayudar en este sentido, ya que tenemos bloques, ¿no es cierto?, moléculas simples y pasando diversas funciones anabólicas, ¿no? O vías anabólicas, vamos a generar una molécula más compleja. Y el catabolismo es al revés, molécula compleja a moléculas simples, ¿no? Degradar. Y por lo tanto, acá es importante reconocer dos cosas. El ATP recuerden que vendría a ser la energía, ¿no es cierto? Una moneda para intercambiar energía en nuestra célula. Entonces lo que podemos ver es que la flecha en el catabolismo está saliendo, ¿no? Por lo tanto, acá en esta reacción se está liberando energía, mientras que en el anabolismo se está requiriendo o se está gastando usando energía, ¿no? Por lo tanto, acá podemos dividir a estas, o más bien darle otra característica a estas reacciones, que vendría a ser que esta es una reacción endergónica, ¿no es cierto?, donde está entrando la energía, y acá es una reacción de tipo exergónica porque sale la energía, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? La vía metabólica. Bueno, pues este vendría a ser otro concepto, ¿no? Que más o menos ya hemos tocado en otros, por ejemplo, en la parte de toda la vía metabólica para generar, para sintetizar de nuevo las purinas, por ejemplo, o para la vía de salvamento para las purinas también, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere vías metabólicas? Van a ser reacciones secuenciales, ¿no es cierto? Que no van a terminar en un sustrato, producto y fin, ¿no? Sino que van a haber bastantes reacciones a lo largo de concatenadas, por así decirlo, ¿no? Bastantes reacciones en secuencia que van a estar obviamente catalizadas por diversas enzimas, ¿no? Y al final el producto de esta primera reacción, ¿no? Al final no se va a llamar exactamente producto, ¿no? Sería si solo fuera, se acabará aquí, pero en este caso lo vamos a llamar un metabolito intermedio, ¿sí? Los productos de las reacciones anteriores se van a llamar productos intermedios y este ya, si es que acá se terminaría toda la vía, ¿no? Como en este ejemplo, este vendrá a ser ya el producto, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto en ácidos nucleicos
y ahora ya le damos nombre, ¿no? A vía metabólica, ya conocemos esto de manera definida, ordenada, y ahora vamos a hablar de lo siguiente, que vendría a ser las fases o etapas del catabolismo. Ya sabemos que el catabolismo, ¿no? Vendría a ser un proceso degradativo, sobre todo, donde vamos a tener moléculas complejas y luego lo vamos a todo hacer más chiquito, ¿no es cierto? Más simple. Entonces, si lo hacemos más simple, ¿por qué es que se produce energía? Porque acá esta imagen lo dice. No, no necesariamente, sino porque recuerda que lo que une a las moléculas, lo que une a, por ejemplo, al oxígeno con el hidrógeno en la molécula de agua, ¿no? O a diversos otros enlaces entre átomos, entre moléculas, etcétera, ¿qué es lo que los une en sí? Es un tipo de energía, ¿sí? Y esa energía puede manifestarse como un enlace covalente, enlace iónico, etcétera. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes dos elementos y quieres juntarlos, ¿no es cierto? Tú necesitas colocar energía o crear un enlace y para ello necesitas energía, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando tú degradas, ¿no es cierto? Tienes algo más grande y lo haces más chiquito, ¿no? Todas esas partículas van a estar separadas y por lo tanto ya se rompió el enlace que era energía, por lo tanto se está liberando energía. Por lo tanto, estas funciones catabólicas ayudan en la producción de energía. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que esa energía puede conservarse, ¿no es cierto?, como ATP, ¿no es cierto?, es lo más sencillo, o sino también a partir de reacciones acopladas enzimáticas. ¿Qué es esto? Esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, todo acerca de las reacciones acopladas enzimáticas. Hablando ahora de las etapas del catabolismo, esto es sencillo en el sentido de que primero tenemos a las proteínas, triglicéridos y lo que vendría a ser glucógeno, que vendrían a ser moléculas grandes, ¿no? En este caso, representante de las proteínas, ahí la he puesto como tal, proteínas, a los triglicéridos, representante de las grasas, ¿no es cierto? Y al glucógeno, representante de los carbohidratos. Ahora, todo ello, ¿no es cierto?, son parte de los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Y para nosotros poder aprovecharlos necesitamos generar ciertas reacciones catabólicas para que degraden todo ello, ¿no? Entonces, de ser proteínas, ¿no es cierto?, tenemos que llevarlos a ser aminoácidos, ¿no? De ser triglicéridos, tenemos que romperlo todo hasta llegar a el nivel de glicerol y ácidos grasos. Y de ser glucógeno, necesitamos llevarlo a ser glucosa, ¿no? Que vendría a ser su, eh, su unidad mínima, ¿no? En este caso, un tipo de monosacárido, porque también hay otros tipos, fructosa, etcétera, ¿no? Pero hablando del glucógeno, la glucosa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa por aquí? Esa es la etapa número uno, ¿sí? Y estas son las características, ¿no? De macromoléculas, pasamos a sus unidades mínimas. ¿Qué más podemos estar viendo por acá? ¿No es cierto? Obviamente se va a desprender la energía, ¿no es cierto? Pero es poca. Mientras que en el segundo nivel, ahí es donde es curioso, porque todas estas unidades mínimas las vamos a seguir degradando, pero al punto de tener, ¿no es cierto? Una molécula común que vendrá a ser acetil-CoA. Este acetil-CoA lo vamos a ver bastante sobre todo en la parte de carbohidratos e incluso también en lípidos, ¿no? Un poquito también en proteínas, ¿no? Porque es transversal si ustedes se dan cuenta, ¿no? Pero al menos ahora ya le estamos presentando bien y vamos a hablar mucho tiempo de esa molécula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La etapa 2 vendrá a ser aquella que se encarga de generar que todas estas unidades mínimas se conviertan en acetil-CoA. Y luego, con respecto a la etapa 3, tenemos ya todo este ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, ¿no? Con el fin de que todas estas proteínas, triglicéridos, glucógeno, etcétera, puedan generar una alta tasa de energía, ¿no? Llegando a estos niveles, ¿no? Y si no, en el ciclo de Krebs también ya lo vamos a ver, surgen como que varias ramitas, ¿no? Para que tú, por así decirlo, te puedas desviar a otro tipo de reacción si es que hay las condiciones debidas, ¿no? Por ejemplo, alto consumo de carbohidrato, entonces se puede desviar hacia algún sentido que ya vamos a ver dentro del ciclo de Krebs, ¿no? Pero bueno, esta es la vía común, ¿no? Y así también lo vamos a llamar en esta imagen, ¿no es cierto? Acá estaría fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, todos estos macromoléculas, ¿no es cierto?, hacia sus unidades mínimas, fase 2, lo que vendría a ser estas mini moléculas, unidades mínimas, ¿no es cierto?, hacia el acetil-CoA, y luego todo esto en la vía común. Por ahí van a pasar los aminoácidos, los polisacáridos, etcétera, ¿no? Entonces todo llega acá, ¿no? Con el fin de obtener la mayor cantidad de energía, ¿no? Porque vamos a verlo también, la glucólisis, ¿no es cierto?, aporta energía, pero en donde más se gana energía, se genera energía es a través de llegar hasta el transporte, cadena transportadora de electrones, ¿no?, con su fosforilación oxidativa.
Muy bien, entonces si hemos hablado del catabolismo, toca hablar del anabolismo. También la podemos llamar un proceso de biosíntesis, porque al final vamos a estar sintetizando, ¿no es cierto?, generando cosas nuevas por medio de poner energía, por así decirlo, entre dos moléculas y generar más moléculas mucho más complejas, ¿no? Por eso estamos acá hablando de la síntesis de moléculas complejas según la necesidad del organismo, ¿no? Acá vamos a no producir, sino vamos a usar, gastar, ¿no es cierto? ATP, NADPH, etcétera, ¿no? Y bueno, pues acá está uno de los ejemplos, ¿no? Acá tenemos la glucosa, no, bueno, esto es un ejemplo de por acá, pero bueno, esto es un ejemplo de catabolismo, ¿no? Donde si se dan cuenta, acá tenemos más moléculas y luego, ¿no? Miren cómo lo han dividido en dos, por así decirlo, ¿no? Y luego tenemos menos cantidad. Al final, todo esto, la glucólisis es un proceso de catabolismo, de degradación, de rompimiento, por así decirlo, donde, ¿qué se está haciendo? Liberando energía en estos pasos, ¿no? Y luego también por medio de otros, en el mismo ciclo, o en la misma vía metabólica, ¿no es cierto? Por otros procesos vamos a ganar energía, solo que poca, a diferencia de otros, ¿no? Y eso depende de cada proceso que está acá, que son 10 reacciones. Muy bien, entonces acá vamos a hablar ahora de la localización. La localización de estos procesos metabólicos es importante, porque si no están en un lugar el catabolismo y el anabolismo en un lugar específico, entonces se crea todo un desorden. ¿Por qué? Acá. Por ejemplo, acá tengo, ¿no es cierto?, mi acil graso CoA, que significa que es un ácido graso, por así decirlo, gigante, ya muy complejo, en donde va a tener que pasar por varios procesos, ¿no es cierto?, para que pueda ser cada vez más pequeño, ¿no? En este caso lo hemos disminuido, ¿no es cierto? Y ahora hemos liberado también incluso al acetil CoA, entonces está siendo cada vez más chiquito. Muy bien, entonces lo que nosotros requerimos para generar esta acción de degradación, ¿no? Vamos a necesitar enzimas degradativas. Y para que esta molécula pueda hacerse más grande, ¿no es cierto? Pueda sintetizarse y hacerse más grande, necesitamos algunas enzimas, pero no degradativas, sino de síntesis, ¿no es cierto? Enzimas anabólicas, por así decirlo. Entonces, estas enzimas no pueden estar en el mismo lugar, ¿no es cierto? Junto el proceso catabólico con el anabólico, ¿no? Porque si no, todo sería un desorden y una enzima se mete a construir, por así decirlo, o uno está construyendo y otra enzima se mete a degradar. Por lo tanto, nosotros requerimos que estos procesos estén compartimentalizados, ¿sí? En dos compartimentos diferentes. Por ejemplo, tenemos a las enzimas más bien de la vía glucolítica en el citosol, ¿no es cierto? En todas las enzimas que se requieren para degradar a la glucosa, mientras que las enzimas de la beta-oxidación, ¿no es cierto?, van a estar en la mitocondria. Y lo mismo con lo que vendría a ser las reacciones anabólicas de los biosíntesis de los ácidos grasos. Si estamos sintetizando, son reacciones anabólicas, ¿no es cierto? Y si estamos oxidando, ¿no? Vendría a ser catabólicas. En este caso, la oxidación, ¿no? Por lo tanto, degradativa, esto se va a llevar a cabo en las mitocondrias, mientras que la parte de síntesis va a ser en el citosol. Entonces tenemos dos compartimentos donde estas enzimas no van a estar en lugares iguales, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? Por lo tanto, el fin de todo ello va a ser esto, que los procesos catabólicos no van a interferir con procesos anabólicos. ¿Qué más tenemos por acá? La regulación metabólica. Esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Ya en bueno, pues en las últimas clases, ¿no? En este caso tenemos a la modificación alostérica, ¿no? En donde es una manera de regular estas vías metabólicas, porque ¿qué es esto? ¿No? Un dibujo, no, esto va a estar representando a una de las enzimas, ¿no? Y las enzimas pueden ser catabólicas, anabólicas, ¿no es cierto? Y cada una de ellas va a estar en una vía justamente para sintetizar una molécula o para degradar otra molécula. Por lo tanto, en estas enzimas, si yo ya no requiero que siga sintetizando, ¿no es cierto? Ya no requiero que siga la parte anabólica, entonces yo simplemente em, puedo desactivarla, puedo regularla. ¿Y cómo? Una manera es por la modificación alostérica, que ya habíamos visto en las enzimas alostéricas en la primera sesión, ¿no es cierto? En donde si está en su forma TT, ¿no es cierto? O su forma tensa, está inactiva. ¿Por qué? Porque em, sus sitios de activación vendrían a estar internos, mientras que estaría relajado, ¿no? Cuando esos sitios estén más de manera más periférica, por así decirlo, o libres,
y por lo tanto acá estaría activado, ¿no? Entonces acá sí cumple su función esta enzima, aquí no. Y esto va a depender de qué, recuerden, esto no es porque la enzima solita piensa y bueno, pues se activa, es activa, ¿no? Sino que llega alguien, ¿no? Que vendría a ser un modificador alostérico, ¿no es cierto? A otro sitio de activación diferente del sitio activo de la propia enzima, ¿no? Llega a su sitio alostérico y puede activar o desactivar, ¿no? Eso es uno. Dos, control genético. Acá tenemos, ¿no es cierto? Esta imagencita donde podemos ver que tenemos a un sitio de unión, ¿no es cierto?, para un represor, ¿no? Y por lo tanto, si acá está el ADN, ¿no es cierto?, y está el represor en su lugar, ¿no es cierto?, entonces la transcripción no se va a poder dar, ¿no? Entonces esto es importante. Por ejemplo, acá el que han puesto acá en Khan Academy, ¿no es cierto?, es que el represor está bloqueando justamente la transcripción general, ¿no? Y por lo tanto también a la ARN polimerasa, ¿no? Y por lo tanto, si no puede ni siquiera colocarse bien esta enzima tan importante para la transcripción, entonces no se va a poder hacer nada, ¿no? Entonces es una manera también de controlar la síntesis o no de enzimas, ¿no? Porque al final, ¿por qué hablamos de ácido nucleico, etcétera? No, es que, claro, pues tenemos que transcribir primero para luego traducir qué proteínas, que pueden ser enzimas de las que vamos a regular, de las que van a regular la vía metabólica, ¿no? Muy bien. Y por último, acá tenemos otro tipo de regulación. Esto va a ser por modificación covalente. En este caso, ya no vamos a usar sus sitios alostéricos, sino vamos a añadirle o quitarle algo, ¿no? En este caso vamos a fosforilarla, que significa colocar un fosforilo, ¿no? Fosfoadenilarla, ¿no? Un fosfoadenilo, o hacer una ADP ribosilación, ¿no? Colocarle una ADP ribosa, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo en donde está la glucógeno fosforilasa B, que va a ser una enzima que vayamos a ver en la clase 2 y 3 de esta parte de carbohidratos. Entonces vemos que está inactiva, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere recién que llegue otra enzima llamada fosforilasa quinasa que pueda hacer que estos dos ATP, ¿no es cierto? Como que se rompan y que se quede estos dos grupo fosforilo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función de la fosforilasa, ¿no? Hacer que se fosforile esta glucógena fosforilasa. Y ya no va a ser B, sino va a ser A, porque va a estar activa, ¿no? Mientras que si les quitamos esto por medio de la fosforilasa fosfatasa, ¿no es cierto? Les quitamos por otro proceso, entonces va a estar inactivo. Entonces, lo estamos modificando de manera covalente porque estamos quitando o poniendo algo, ¿no es cierto? A través de uniones covalentes, ¿no? Lo mismo está aquí, ¿no es cierto? Fosforilación, fosfoadenilación, todo ello, ¿no es cierto? Fosfoadenilación y por acá la ADP ribosilación. ¿Qué más? Las funciones del metabolismo, ¿no? En este caso vamos a tener bastantes. Una de ellas va a ser prácticamente obtener, ¿no es cierto? Y usar la energía química que vamos a obtener de nuestros nutrientes, de los alimentos, ¿no? Ese es uno. Dos, sintetizar también las macromoléculas. A partir de lo que hemos obtenido podemos sintetizar eh, macromoléculas, por lo tanto, mucho más grandes que nuestras unidades mínimas. ¿Y para qué? Para almacenarlo, ¿sí? Para almacenarlo y tenerlo de reserva. También puede servir para transformar los nutrientes en precursores, ¿no? O también para sintetizar o degradar los metabolitos, ¿no? En moléculas que van a requerir otras funciones, ¿no? En este caso podemos, acá creo que puse la parte de, acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la vía de la síntesis, por así decirlo, de la vitamina D, ¿no? Donde vamos a tener este 7 de hidrocolecalciferol, ¿no? Donde va a sufrir varios cambios para eh, empezar como colecalciferol y luego unas dos hidroxilaciones en dos órganos distintos, ¿no es cierto? Y de ahí recién se puede, ¿no? En este caso recién vamos a poder trabajar con esta vitamina D porque ya está activada, ¿no? Acá, por ejemplo, el metabolismo de la vitamina D, acá más o menos están los lugares en donde se está hidroxilando, ¿no? Principalmente en el hígado, ¿no? Y la primera y la segunda en el riñón. Por acá tenemos la parte de la degradación, ¿no es cierto?, de toda la glucosa. Les decía que vamos a obtener también energía por aquí, pero muy poca. Aún así se obtiene energía, ¿no? Y de la misma manera tenemos acá más procesos metabólicos, ¿no? Que al final, pese a que sean muchas moléculas, estas moléculas van a servir para generar, por así decirlo, o hacer más viables ciertas
ciertas reacciones bioquímicas, ¿no? Y bueno, pues por último, acá tenemos también la parte de del uso, o más bien de la vía de la fermentación, ¿no? Que vendría a ser lo siguiente que pasa después de la glucólisis, y es que uno no hace o no sigue el camino, por así decirlo, que depende de oxígeno, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora también. Muy bien, metabolismo, esta es más que una diapositiva explicativa, es como que una tarea, ¿sí? Más o menos es para que ustedes lo hagan, y al final si lo hacen van a ganar ustedes mismos. En este caso es de todas las vías metabólicas que vayan ustedes viendo en sus clases, ¿no? Les sugeriría más o menos que ustedes las dibujen, ¿no? Lo más importante, no todo exactamente, y para que luego puedan ver cómo se unen cada una de ellas. Ahorita vamos a empezar con lo que vendrá a ser los carbohidratos, ¿no? Y ustedes solitos van a ir viendo cómo se une la vía de las ketosas, la vía de el ciclo de Krebs con glucólisis, etcétera, e incluso eso con vías metabólicas que ya tienen que ver con los lípidos, etcétera, ¿no? Entonces, si lo hacen, chévere. No, para que tengan un resumen al final de todo su curso de bioquímica. ¿Qué más? Acá. Las reacciones acopladas que dije que iba a explicar ahora, ¿no? En este caso, acopladas lo llamamos porque van a realizarse, por así decirlo, a la vez y junto a la otra, ¿sí? En este caso vamos a llamarlas así porque una de estas reacciones, porque vamos a hablar siempre de dos reacciones acopladas, una de ellas necesita energía para llevarse a cabo, mientras que la otra libera energía. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos a la glucosa más un grupo fosfato, ¿no? Luego tenemos la glucosa 6-fosfato más agua, ¿no? ¿Qué pasó acá? Se le pegó, por así decirlo. Este grupo fosfato a la glucosa, ahora es glucosa 6-fosfato. Muy bien, si se le pegó, entonces estamos viendo que acá hay una unión, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una reacción de tipo anabólica, ¿no? Mientras que por acá tenemos que el ATP luego está como ADP y grupo fosfato, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué hubo? Se rompió, ¿no es cierto? Se rompió y hizo que se perdiera este enlace, y por lo tanto solo tenemos ATP por acá, ¿no? Entonces, si acá se rompió, estamos liberando energía, ¿no? Esto es una manera de medirlo. Y bueno, pues de esta manera vamos a ver que esta reacción de ATP a ADP y grupo fosfato se puede dar en la naturaleza. Lo que no se puede dar es esto por sí solo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Eso solo es unir, que se pegue esto y listo. No, no se puede dar porque se requiere energía para ello. Y esta reacción por sí sola no genera energía para que esto se pueda unir. Por lo tanto, esta reacción tiene que acoplarse a otra reacción que genere energía, ¿no? En este caso, ¿dónde está la energía? Acá en el enlace que se ha roto, ¿no es cierto? Acá, esto te indica la energía que se está liberando negativo, y la energía y positivo se refiere, ¿no? A lo que necesitas, a lo que requieres, ¿no? Por lo tanto, eh, juntas de esta manera, ¿no es cierto? Sí se puede dar en la naturaleza, ¿no? Ahora sí. Y aún así se está liberando energía, ¿no? Entonces, como definición, acá tenemos que las reacciones acopladas van a ser aquellas cuando una energía de una reacción exergónica va a ser usada para que se genere una reacción endergónica. Eso sería lo más importante. Acá son como que gráficos para entender mucho más esta parte de las reacciones acopladas. Acá, por ejemplo, tenemos un bloque, ¿no es cierto?, que se está cayendo, mientras que el otro está en un nivel más inferior, ¿no es cierto?, y va a subir cuando esto esté bajando. Por física, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que a más altura, ¿no?, la energía del potencial gravitatorio, ¿no es cierto?, va a ser mayor, ¿no? Y por lo tanto, si disminuye, va a disminuir su energía potencial gravitatoria, pero esta va a ganar porque está ganando altura, ¿no? Entonces acá se están complementando ambas, se están acoplando ambas. Y bueno, pues acá es similar este ejercicio, ¿no? Acá salta y se va a poder subir porque hay una energía que se está liberando. Muy bien, y con respecto acá, esto sí es importante, vamos a hacer resumen. En este caso, tenemos acá que las vías catabólicas en la degradación oxidativa, por ejemplo, tenemos acá, hay nutrientes como carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no es cierto?, que con ayuda de otros, por así decirlo, factores, ¿no?, como el NAD, NADPH, etcétera, vamos a convertirlos en NADH, NADPH, FADH2, etcétera, y vamos a generar algunos productos finales que carecen de energía, porque la energía va a estar en ellos, ¿sí? En ellos. ¿Por qué? Porque este está plomo y este está amarillo, ¿no es cierto? Porque acá vamos a ver que estas reacciones se van a dar, algunas de ellas con una transferencia de electrones. Acá básicamente se ve que el ATP, ¿no es cierto? Si acá está ADP
más este ácido fosfórico, ¿no? Entonces, bueno, pues acá vamos a tener que el ATP sí o sí es energía, acá le falta, ¿no? Mientras que en los demás, ¿no es cierto? Acá nos referimos a ellos como transportadores de electrones. Recuerden que les había mencionado que los NAT+, NADP+, y FAT, ¿no es cierto? Lo vamos a conocer como unas carretas, por así decirlo, vacías, mientras que esto vendrá a ser las carretas llenas. ¿De qué? De electrones, ¿sí? Esos tres primeros, ¿no? Entonces, estos, ¿no es cierto? Tanto el electrón como el ATP, ¿no? Van a, o bueno, pues estos transportadores de electrones, ¿no es cierto? Van a funcionar como energía química que se van a poder usar en otras vías anabólicas, ¿no es cierto? En donde vamos a poder generar que estos monosacáridos, ácidos grasos, etcétera, ¿no es cierto?, sean mucho más grandes, ¿no? De bases nitrogenadas, los puedes unir con tu ribosa, lo puedes unir con tu grupo fosfato, ¿no es cierto?, puedes generar ácidos nucleicos, ¿no? Lo mismo con los aminoácidos, uno tras otro, colocas bastantes, tienes ya proteínas y así, ¿no? Entonces, a eso se refiere con las reacciones acopladas. Y con respecto a las vías de señalización, ya, este es otro tema, ¿no? Dentro de todo lo que vendrá a ser carbohidratos 1, y acá debemos de reconocer estos tres principales factores o componentes, ¿sí? Las vías de señalización van a siempre tener un receptor, un transductor y un amplificador. ¿Para qué? Para señalar algo, ¿no? Es una vía de señalización donde hay una señal que se va a tener que pasar, que se va a tener que conducir, ¿no? Y vamos a necesitar este receptor, ¿no es cierto?, para que el efector o el mensaje llegue, ¿no? O el primer mensajero llegue al receptor, recibe ese mensaje, el transductor va a hacer que se cambie de energía, por así decirlo, para que haya un intercambio de energía, y bueno, pues luego vamos a tener el amplificador que va a hacer eso, va a amplificar esa señal llevándolo con un segundo mensajero, que normalmente es el AMP cíclico, el principal, pero pueden haber otros, ¿no? Entonces, el efector y el segundo mensajero son parte de la vía de señalización. No, tenemos a estos tres, ¿sí? Estos son los tres componentes, ¿no? Este es el primer mensajero y segundo mensajero, son otras cosas. Esta es la vía. Muy bien, entonces esto va a permitir, ¿no es cierto?, que vayan a funcionar los mecanismos de regulación para de esta manera desarrollar una función armónica. ¿Por qué? Porque en este caso podemos hablar de una célula beta pancreática, ¿sí?, en donde tenemos a lo que vendrá a ser, por ejemplo, las insulina, las células beta pancreáticas, ¿no es cierto?, que van a ellas a sintetizar insulina, ¿no? Y luego le llega un receptor, un efector, ¿no?, que le manda la señal de que ya estamos consumiendo actualmente nuestro almuerzo y por lo tanto necesitamos que esta insulina se genere, que se expulse del páncreas, ¿no es cierto?, que llegue al duodeno para que pueda tener acción sobre los alimentos, ¿no? Sobre la entrada de esta glucosa hacia las células, ¿no?, de todo nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que se requiere, ¿no? Hay una señal y le llega a una célula y esa célula por medio de otros mecanismos, ¿no es cierto?, se entera, ¿no? Llega a su núcleo o algunos otros, algunas organelas importantes y hace que esta célula dé una respuesta, ¿no? Entonces acá tenemos varias vías de señalización, ¿no? Acá vamos a hablar de algunas importantes en las siguientes diapositivas y vamos a hablar también de estas proteínas transductoras de la señal, ¿no? Transductor siempre entiéndanlo como que hay un cambio de energía. Por ejemplo, a mí me dan una energía acá, la energía visual, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Son ondas, ¿no es cierto?, lo que yo estoy percibiendo. Eh, en general son una energía física y cuando todo esto llega a mi retina, ¿no es cierto?, y ya pasa por mis nervios, etcétera, ya no está siendo una energía de tipo física, sino de una energía ya, de tipo eléctrica. Lo mismo es con los sonidos, ¿no? Ahí también vemos otro tipo de ondas mecánicas, ¿no es cierto? Luego hacen en el oído medio, ¿no es cierto?, siguen expandiendo esa energía mecánica, pero ahora en un medio líquido, cuando pasa hacia el oído interno, y en el oído interno hay algunos hilos, ¿no es cierto?, por medio del órgano de Corti, que vendría a ser el que va a transducir esta información y va a hacer que cambie de energía. Ya no es energía mecánica, ni en medio aéreo, ni en medio acuoso, sino ahora se convierte en energía eléctrica, ¿no? Para que las neuronas se exciten, ¿no es cierto? Y bueno, pues yo pueda identificar qué tan alto que está sonando tal música, etcétera. Bueno, ese es el sentido ya del transductor, por lo que tiene. Amplificador y receptor era un poco más así.
Muy bien. Con respecto a lo que vendría a ser la estimulación de la formación del AMP cíclico, ¿no? Acá tenemos bastantes hormonas sobre todo, ¿no es cierto? Que van a ser aquellos que estimulen esta formación del AMP cíclico, ¿no? Que vendría a ser, recuerden, uno de los principales segundos mensajeros. Entonces acá llega, por ejemplo, uno que vendrá a ser la adrenalina, puede llegar también un glucagón, FSH, TSH, vasopresina, ¿no? Y en este caso la adrenalina llega a su receptor beta adrenérgico, ¿no? Eh, Justamente, y eso también van a hablar en farmacología, ¿no? En donde este beta adrenérgico va a tener una reacción, ¿no es cierto?, con la proteína G. Eso también es de biología. Y si no, recuerdan mucho, pueden repasar bien esta parte acerca de los tres componentes, ¿no es cierto?, de esta proteína G, ¿no? Y una inhibitoria encima también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta proteína G, no es cierto? Funciona como transductor, va a hacer que llegue a la adenilciclasa o AC, creo que por aquí está, no, adenilatoxiclasa está por acá, ¿no es cierto? Y bueno, pues hace que este ATP se pueda convertir en AMP cíclico y este puede ir ya al núcleo, a la organela que sea, ¿no es cierto? Para generar, para llevar ese segundo mensaje, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De el glucagón en sí, ¿no es cierto? Acá está el glucagón llegando a su receptor, ¿no es cierto? En este caso vamos a estar en el páncreas, ¿no? Y lo que tenemos aquí vendría a ser, ¿no?, las subunidades, ¿no es cierto?, de la proteína G. Esta proteína G va a tener contacto con el adenylatociclasa, AC, adenilciclasa, se va a convertir en ATP a AMP cíclico y este AMP cíclico va a ser el que lleve el mensaje, en este caso la proteína quinasa A. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando fue activado por el glucagón, etcétera, ¿no? Entonces acá lo que vemos es que va a tener va a tener contacto en varias vías metabólicas que tienen justo que ver con el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Pues, sobre todo porque estamos ahorita hablando de el páncreas, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que la glucosa, ¿no es cierto? Puede llegar a ser glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hasta llegar a piruvato. O sea, esto es la glucólisis, es una glucólisis normal, ¿no es cierto? Pero ¿qué son estas flechas, ¿no es cierto? Son unas modificaciones, por así decirlo, o los lugares donde están ciertas enzimas que hacen cierto trabajo en un cierto sentido, pero que pueden ser activadas o ser inhibidas, ¿no es cierto?, por esta proteína quinasa A. Por ejemplo, si esta proteína quinasa A se activa, entonces, ¿qué le va a hacer a la fructosa 1, cómo se bifosfatasa? Se va a activar, ¿no? ¿Qué le va a hacer? En este caso, acá vemos que la está activando, ¿no? ¿Qué le va a hacer, por ejemplo, el glucógeno fosfolilasa? ¿No? Se va a activar también, ¿no? Por eso es que acá está de verde. ¿Y qué le va a hacer a esta? ¿No es cierto? A la otra, la piruvato quinasa, la está inactivando. Por eso es que está con rayitas negras. Por lo tanto, ¿qué es lo que está generando? Está generando que no llegue de glucosa a piruvato, ¿no? Y acá en este sentido está favoreciendo que del glucógeno se convierta, o más bien pase a la vía de generarse en glucosa. Está favoreciendo ese camino, el camino verde, ¿no es cierto? Cuando está activado, ¿no? Y por lo tanto activa estas enzimas que hacen ese proceso, ¿no? Y cuando no, entonces eh, va a estar más bien el otro camino abierto, ¿no? En este caso está inhibido por medio de la proteína quinasa A. Bien, acá, la estimulación de la tirosinasa, ¿no es cierto? Acá vamos a encontrar que tenemos como factor de transcripción, por ejemplo, la insulina, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de plaquetas, ¿no? En el cual ellos van a ser ciertos efectores, ¿no? Van a llegar a su receptor RPTK, en este caso por medio de transductores, ¿no es cierto? El RAS, el SOS, vamos a encontrar que va a ser amplificado, ¿no? Por el RAF1 y luego va a tener interacción con este proteína quinasa activado por los mitógenos, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Que podamos estimular factores de transcripción. Y esto ya tiene que ver con parte genética en sí, ¿no? Y eso lo vemos por aquí también, ¿no? En este caso, este es un receptor de insulina, ¿no? Y eh, ahí vemos, por ejemplo, que tiene varias funciones, ¿no? O varias acciones sobre distintas enzimas, distintas moléculas, ¿no? En este caso, se llega acá a su receptor, el receptor, el IR, ¿no? Y el receptor de insulina, ¿no es cierto? Y por medio de SOS, etcétera, ¿no? El RAS, y por medio de otras moléculas también va a poder tener diferentes acciones, por ejemplo, sobre la síntesis de glucógeno, ¿no es cierto? Sobre la adipogénesis, síntesis de proteínas, sobre hacer que se disminuya la apoptosis, ¿no? Pero que también se pueda transportar aumentar los transportadores de glucosa, ¿no? Recuerden que
Cuando explicaban antiguamente, por así decirlo, no, cuando se explicaron en primer ciclo quizá la diferencia entre la diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no es cierto? Hablaban de que la insulina era importante, ¿no es cierto?, para que pase la glucosa en general, ¿no es cierto?, hacia las células, ¿no? Y por lo tanto que no se acumule en la sangre, ¿no? Porque eso pasaría en una persona diabética. Y como no tiene la insulina, esa glucosa se queda en la sangre y de esa manera tiene niveles altos de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Hiperglucemia, ¿no? Pero no llegan a las células, por lo tanto esas células siguen hambrientas, siguen sin energía para hacer sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega la insulina? Porque es que le dicen que la insulina es la llave para que la, eh, la glucosa entre, es por esa razón, porque hay ciertas células, no todas las células de nuestro cuerpo, pero bastantes células que en donde va a llegar la insulina, ¿sí? Hacia su receptor y luego vamos a ver que va a activar estos transportadores de glucosa, va a hacer que ellos se expresen, ¿no? Normalmente están adentro, pero cuando llega la insulina, como que se abren las paredes, por así decirlo, se crean puertas, ¿ya? Para que pueda ingresar la glucosa por medio de estos transportadores de glucosa tipo 4, que hay bastantes transportadores de glucosa, ¿sí? Pero los más importantes son estos, los tipo 4 con respecto a la insulina, porque ellos van a ser los que van a depender de la insulina, los demás no, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? La estimulación por la formación de inositol, fosfato y también calcio, ¿no? En este caso acá tenemos a las alfa-catecolaminas, ¿no es cierto? Lo que vendrá a ser la acetilcolina, angiotensina, y estas hormonas, ¿no? Van a llegar a sus receptores, van a traducirse, van a amplificarse por este PIF, ¿no? Y acá vamos a encontrar que se generan dos moléculas, ¿no? En este caso, el diacilglicerol, ¿sí? Y el inositol 3-fosfato, ¿ya? Entonces tenemos estas dos moléculas en donde vamos a encontrar que este inositol 3-fosfato va a llegar a los sarcómeros, ¿cierto? A las vesículas llenas de este calcio y va a hacer que se libere, ¿no? Para que tengan su función, sobre todo, por ejemplo, en la contracción, ¿no? O en parte de la electricidad. Acá está, en los impulsos eléctricos. Entonces acá tenemos mucho más claro esta parte, ¿no? Porque acá tenemos esta parte de la proteína receptora de la tiroquinasa, ¿no es cierto? Junto con esta otra proteína, ella se va a romper en sus dos segmentos, en lo que vendría a ser la DAG, el diacilglicerol, ¿no es cierto? Pero también en el inositol 3-fosfato, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos sus acciones. Esta va a tener que ver con la liberación del calcio, pero esta otra proteína, ¿no es cierto?, va a tener que ver con la modificación de la calmodulina cuando entra en contacto con el calcio que está sacando su hermano, por así decirlo, ¿no? De este DAG, el IP3, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a generar una ayuda mutua, ¿no? Pero recuerda, lo más importante es eso, recordar estas moléculas y sobre todo el receptor y los elementos importantes acá. El calcio, ¿no es cierto? A través de este inositol 3-fosfato, ¿no? Y la calmodulina, ¿no? Por el calcio y por el diacilglicerol. Listo. Acá tenemos la primera parte. En este caso vamos a comenzar con algunas preguntas. A ver, acá sería, ¿cuáles vendrían a ser los metabolitos intermediarios? O sea, ¿cómo definirían a los metabolitos intermediarios? Podría ser los productos que se producen en las reacciones químicas, Claro, los ¿no es productos cierto? intermediarios que se producen en las reacciones químicas. Claro, estos vendrán a ser productos, ¿no es cierto?, dentro de todo un conjunto de reacciones que están concatenadas, ¿no? El producto final se llama producto, ¿no es cierto? Pero los intermediarios vendrán a ser los productos de reacciones intermedias, por así decirlo también, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Mecanismos regulatorios del metabolismo. ¿Cómo nosotros podemos regular el metabolismo? Les mostré unas tres opciones.
Pueden ser por moduladores alostéricos, por moduladores covalentes y por regulación genética. ¿No? Justo esos tres. Está correcto, a ver. Ajá, acá está. Modificación alostérica, ¿no es cierto? Modificación covalente con fosforilación, ADP-ribosilación y el control genético, ¿no? Bien, y el último, bueno, ¿para qué sirve una reacción acoplada? ¿Para qué nos sirve? Acoplar reacciones. Para poder ayudar a una molécula que necesita energía para realizar su función, de otra que en vez de necesitar energía, él libera energía. Más que molécula sería reacción, ajá. Para Para que ayudar una a una reacción reacción. que requiere energía, ¿no es cierto? Entonces ahí le aportamos, ¿no es cierto?, energía de otra reacción que libera energía. Ajá. Esa es básicamente la definición. Sí, siempre recuérdenlo. Todos, ¿a qué se refiere reacciones acopladas? Se llama aquellas reacciones, ¿no es cierto?, en donde la energía de una reacción exergónica va a ser usada en una reacción endergónica. Bien, y la última pregunta, ¿cuáles son los componentes de la vía de señalización? Receptor, transductor y amplificador. Ajá, muy bien. Justo en ese orden. Receptor, transductor, ¿no es cierto? Y amplificador. Muy bien. Vamos a pasar a esta parte. Tenemos la parte de carbohidratos, pero ahora ya vamos a hablar de tema de en sí, ¿no es cierto? Carbohidratos como tal. Entonces, este me interesa recordar, dice biológico, por así decirlo. Siempre recuerden que cuando hablemos de ácidos nucleicos, de lípidos, etcétera, o en cualquiera de sus otros cursos, tengan claro las definiciones, las clasificaciones, características importantes, función, ¿no es cierto? Importancia médica, si es que hay, ¿no? O importancia para la salud, etcétera, ¿no? Para que se les queden los conceptos más claros. Entonces, carbohidratos, ¿qué tenemos? Que es unas moléculas orgánicas, ¿no es cierto? Así como los que ya conocemos, ácidos nucleicos, lípidos y la parte de las proteínas, ¿sí? Esos cuatro vendrán a ser las macromoléculas orgánicas. Y en este caso van a estar formadas de el CHO, que vendrá a ser carbono, ¿no es cierto? Hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál es la función de estos carbohidratos? Tiene varias funciones, pero principalmente es energética y estructural, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación, ¿cómo lo vamos a poder dividir? En este caso, por su, no exactamente el tamaño, sino por el número de componentes que tiene, o número de unidades mínimas. La unidad mínima, ¿no es cierto?, vendrá a ser el monosacárido. Y dentro de los monosacáridos tenemos a la glucosa, tenemos a la fructosa y a la galactosa, ¿no? A ver, para las- Luego, con respecto a los disacáridos, ya uniendo varios de estos monosacáridos de dos en dos, vamos a tener la sacarosa, maltosa y lactosa. Y con respecto a los polisacáridos, ya es cuando tenemos bastantes de estos monosacáridos, ¿no? Y ahí tenemos al glucógeno, ¿no es cierto? Y al almidón, que principalmente son polisacáridos porque van a servir de reserva, ¿sí? De almacenamiento de lo que estén conteniendo, ¿no? En este caso, ambos van a ser reservas de glucosa, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? El glucógeno en los humanos, en los animales, ¿no es cierto? Y va a estar principalmente en el hígado, ¿no? Es uno de los lugares más importantes, músculo también un poco, ¿no? Mientras que el almidón va a ser el lugar para el almacenamiento de glucosa también, pero de las plantas, ¿no? Y acá vemos a la papa, ¿no? De todo el almidón que hay, ¿no es cierto? Mientras que las frutas tienen más glucosa, fructosa y así. Y obviamente fibra alrededor, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Lo que vendrá a ser el enlace glucosídico, ¿no? En este caso van a ser las uniones de los monosacáridos. En este caso acá tenemos a la lactosa, que va a estar formada por una galactosa y una glucosa. Acá hay un enlace, ¿no es cierto? Glucosídico, ¿no es cierto? Y acá tenemos otro enlace tipo glucosídico, ¿no es cierto? Es un enlace alfa, alfa, 1 beta, ¿no es cierto? Y cuando los rompemos, ¿no es cierto? Necesitamos unas reacciones de condensación porque va a intervenir acá el agua, ¿no es cierto? Condensación vamos a generar este enlace glucosídico, ¿no? Y si queremos romperlo, una hidrólisis. ¿Y cuál vendrá a ser la importancia de estos carbohidratos? ¿No? Bastantes, pero acá tenemos algunas importantes con respecto a la lactasa, por ejemplo, en donde
esta enzima va a ser la única, ¿no es cierto?, que va a romper aquellos enlaces beta-glucosídicos de la lactosa. Y por lo tanto, la gente que no tiene, nace sin lactasa o por envejecimiento, cada uno de nosotros va a tener menos cantidades de lactasa o menos funcionalidad de estas enzimas, ¿no es cierto? No vamos a poder romper a la lactosa. Y si no lo vamos a poder romper, no vamos a poder absorberlo, como ya vamos a ver más adelante. Y si no lo absorbemos, entonces se va a quedar ahí, en el lumen del tracto gastrointestinal, y por lo tanto nos va a dar diarrea, flatulencia, ¿no es cierto? Dolor abdominal, etcétera. Muy bien, y bueno, pues acá con respecto a los polisacáridos, ¿no es cierto?, que está formado por celulosa en las plantas, ¿no es cierto?, en las frutas, verduras, ¿no es cierto?, en la fibra principalmente, esta no lo vamos a digerir. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener una enzima que vaya a romper estos tipos de enlaces, ¿sí? Y por lo tanto, nos va a servir para que masticarlos y vamos a absorber otras cosas de las frutas, sí, la glucosa, fructosa, nos vamos a quedar, ¿no es cierto? Algunas proteínas también, ¿no es cierto? Pero la fibra exactamente no, y por lo tanto eso la vamos a defecar, ¿no es cierto? Y eso va a ayudar justamente a que todo el camino de esas heces, ¿no es cierto?, sea armónico, por así decirlo, y no nos dé estreñimiento por esa razón, ¿sí? ¿Qué más? Acá tenemos el metabolismo de los carbohidratos. Acá tenemos digestión y absorción, ¿no? Entonces, en digestión, recuerden que necesitamos que estos monosacáridos, ¿no es cierto?, lleguen a los enterocitos. Solo van a poder entrar los monosacáridos, o sea, chiquitito, la mínima unidad que tenemos por acá, ¿no? Mientras que si tenemos los polisacáridos es imposible, por lo tanto tenemos que volverlo a que sean monosacáridos usando más bien ciertas enzimas, ¿no? Entonces acá tenemos algunas, acá en el páncreas vamos a tener que los polisacáridos ya van a ir a ser degradados, ¿no?, a maltosa, isomaltosa, maltotriosa, por medio de una alfa-amilasa, mientras que en las microvellosidades vamos a tener la lactosa, sacarosa, maltosa, que por medio de otras enzimas a ese nivel intestinal, ¿sí?, las microvellosidades de los enterocitos que están justamente en el intestino delgado, ¿no es cierto?, vamos a encontrar otras enzimas como la lactasa, sacarasa, maltasa, y ellas los van a dividir en dos, porque estos son disacáridos, ¿no es cierto?, y los van a dividir ¿dónde está?, en galactosa y glucosa. Eso es la lactosa. Glucosa más fructosa, eso es la sacarosa. Y glucosa más glucosa, eso es la maltosa. Siempre recuerden esto, ¿sí? Bastante bien, esta tablita. ¿Hay más? Sí. No, la maltosa, isomaltosa, etcétera, ¿no? Pero esto es como que lo básico que nunca deben olvidar, ni en biología ni en bioquímica. Muy bien. Acá en absorción, ¿qué tenemos? A la glucosa. Cuando ya está como en enterocito, ¿no es cierto?, ya vamos a poder absorberlo, ¿no? Y que llegue a nuestra sangre, etcétera, y que pueda pasar por ese proceso de absorción. Entonces, esta glucosa puede llegar, por ejemplo, a través de la sangre a otros lugares, como vendrá a ser este transportador, ¿no?, una puerta de entrada, que es el GT1, que vendrá a ser un transportador de glucosa dependiente de sodio 1. ¿Y dónde va a estar? Va a estar en los enterocitos, así como en las células del conducto renal, del tubo contorneado proximal, ¿no es cierto?, de la nefrona, ¿no? Entonces, pues ahí principalmente están, ¿no? Mientras que también tenemos otros tipos de transportadores, como el los GLUTs, que son transportadores de glucosa. Van a estar en diversos órganos, ¿no? Ahí estamos, solo algunos pocos. Acá tenemos una tabla de GLUTs, pero hay muchos más GLUTs que 5, ¿no? Pero estos son los que necesitamos que se los recuerden bien, ¿no? Porque hay algunas características importantes de ellos. Por ejemplo, el GLUT5 es GLUT, parece glucosa, pero no transporta glucosa, transporta fructosa, ¿sí? Nunca se olviden de eso. El GLUT5 transporta fructosa. GLUT5 transporta fructosa. ¿Qué más? El GLUT4, ya habíamos hablado de esto en algunas diapositivas anteriores, ¿no? El GLUT4 es dependiente de insulina. El GLUT4 va a depender de la insulina para que este GLUT4 pueda expresarse en ciertas células y pueda entrar la glucosa. ¿En qué células? ¿En qué tejido? ¿Cuál es el sitio? Acá está. Principalmente tejido adiposo y tejido muscular esquelético estriado, ¿sí? Entonces, en estos dos principalmente va a actuar ello, ¿no? Depende de la insulina, pero también va justamente a depender del ejercicio, ¿no? Porque recuerden que, y eso también es clase de la, de la parte de carbohidratos, ¿no? Pero explicándolo a grandes rasgos, cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿no? Porque es que en los músculos, etcétera, ¿no? Por el ácido láctico, y ácido láctico le suena a una vía láctica, así como hay una vía también alcohólica, ¿no? Dentro
de la parte de la degradación de la glucosa. ¿Por qué la glucosa opta por irse por esos caminos después de la glucólisis? ¿Por qué no se va al cadena transportadora de electrones? ¿Por qué? Porque más bien no se requiere oxígeno. Y cuando los músculos están a gran trabajo, ¿no es cierto? No les llega suficiente cantidad de oxígeno, es mucho trabajo que tienen que hacer todas esas fibras de contracción muscular y lo que requieren más en ese momento es energía. Entonces, los nutrientes que llegan, que vendría a ser la glucosa, ¿no es cierto? Llegan a ese músculo y no perder tiempo, hacer que se demore hasta la cadena transportadora de electrones, pese a que genera más energía. Entonces, él prefiere hacer un camino simple, ¿no? Tomar la vía glucólisis, luego láctica, ¿no? Y repetir eso bastante, ¿no es cierto? Para tener energía rápidamente, ¿no? Entonces, el ejercicio también va a ser uno de los, por así decirlo, estimuladores de la expresión de estos GLUT4. ¿Qué más? Acá, la BHE vendría a ser la barrera hematoencefálica, ¿ya? Por lo tanto, el GLUT1, así como el GLUT3, vamos a encontrar que estos transportadores se encuentran en la barrera hematoencefálica, por lo tanto, puede llevar energía, ¿no es cierto?, a lo que vendrá a ser el sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, los hepatocitos también, el GLUT2, ¿sí? No se olviden de ello, porque al final recuerden que los hepatocitos son células que requieren energía, o sea, requieren que se le entregue energía. Pero estos hepatocitos, el hígado en general, ¿no es cierto? Es un gran laboratorio donde va a cumplir varias funciones, pero una de ellas es lo que vendrá a ser la degradación del glucógeno que tiene guardado ahí. ¿No? ¿Para quién lo guarda? Para todo el cuerpo. El músculo lo guarda principalmente para él mismo, todo el trabajo que pueda hacer, ¿no? Entonces, el hígado también requiere, como un laboratorio para todo el cuerpo, ¿no? Liberar esa glucosa, ¿no? U otros componentes que ya vamos a ver próximamente. Por lo tanto, necesita una puerta de entrada y también puerta de salida. Por lo tanto, acá vamos a encontrar que estos GLUTs van a estar, por así decirlo, de forma bidireccional, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Algo más por acá? La placenta. No, eso es lo más importante, sí. Y bueno, pues lo de alta afinidad, poca afinidad, lo vamos a relacionar ahora con lo que vendrá a ser KM, ¿sí? El KM que hemos visto de enzimas, ¿no? Bueno, pues acá está, más o menos cómo es que se encuentran estos GLUTs, ¿no es cierto? Acá está la glucosa intestinal, acá está la glucosa, está pasando hacia el enterocito, ¿no? Y luego después vamos a encontrar que este también va a poder salir por medio de otros, ¿no? Acá tenemos, aparte del GLUT, tenemos acá el SLGT1, ¿no? En donde va a ser necesario, ¿no? O ¿por qué se dice que se llama sodio 1, dependiente de sodio 1? ¿Por qué? Porque el sodio también va a pasar, ¿no? Junto con la glucosa. Muy bien, acá, la digestión. Recuerda que digestión es degradación, ¿ya? Hasta llegar a lo más chiquito que vendrán en monosacáridos. Entonces, acá tenemos almidón, ¿no es cierto? Se va a dividir en maltosa, maltotriosa, alfa-dextrina, ¿no es cierto? Luego por medio de otras enzimas que terminan en asas, glucoamilasa, maltasa, ¿no? Vamos a generar glucosa, ya. Disculpa, Estos son Lilian. monosacáridos, chévere. Ajá. Acá, sacarosa, lactosa, maltosa, que son disacáridos. Y por lo tanto, vamos a encontrar que también necesitamos ciertas enzimas para dividirlos, ¿no? Acá tenemos glucosa fructosa, glucosa galactosa y dos glucosas. Con respecto a dónde pueden llegar en sí, ¿no es cierto? Esto, al final, todos estos monosacáridos, ¿no es cierto? Tienen que llegar a la sangre, ¿no? Y eso va a ser justamente a través del yeyuno, ¿no? En el duodeno, que va a darse principalmente toda esta degradación, ¿no? Pero donde ya se va a saber es principalmente este nivel del yeyuno, ¿no? Lilian, una cosa, Sí, disculpa. más por aquí, ya, ahí. Lilian, disculpa. Sí, Disculpa por interrumpirte, pero lo que pasa es que a veces tu pantalla se pone sí. como en negro. No sé si es, no sé si solamente yo me pasa o solamente a mis compañeros también. A la hora que hablas, a veces la pantalla se pone como un poco. Ahorita no te puedo escuchar bien. La primera parte sí, pero me dijiste algo de pantalla que no escuché bien. Ah, ya, ya. Ahora me puedes escuchar Puede ser bien. el Teams. Ah, ¿me puedes escuchar bien o no? Hola. Creo que fue tu Teams. Sí, creo que fue tu Teams. Ahorita creo que lo puedo escuchar. O sea, Ah, ¿me puedes escuchar bien? ahorita sí. Ah, ya, ya. No, te decía que a veces como la pantalla se ponía, o sea, parecía que dejabas de compartir.
A veces parece que dejas de compartir y luego vuelve a aparecer la pantalla. Nada más era para decirte eso. Ah, ya. No, y si no, igual acá tengo justamente una pantalla para ver que no pase eso. Y por el momento sí se está compartiendo bien. Sí. Ok, está bien. Entonces, acá vamos a encontrar la absorción. Después de la digestión viene la absorción y por lo tanto ya vemos que ya todo está chiquito, ¿no es cierto? Todos los fatty acids, ¿no? ¿No es cierto? Acá está la glucosa, ¿no es cierto? Acá está el cotransportador de glucosa en SLGT1, ¿no es cierto? Y de esta manera vamos a poder hacer que se transporten, por así decirlo, estos monosacáridos, ¿no es cierto? Ya a nuestra parte más interna, ¿no? A través del enterocito y luego a la sangre, ¿no? A la célula epitelial del intestino, ¿no? Entonces acá tenemos unos tipos de transportes, ¿no? En este caso, un transporte de tipo pasivo y de tipo activo, ¿no? En el pasivo, ¿no? Ya por biología sabemos que no van a requerir energía, ¿no es cierto? Pero sí, en el caso de los carbohidratos, de una proteína transportadora, ¿ya? En el caso de los carbohidratos, porque hay otras moléculas, ¿no es cierto? Que simplemente por difusión simple no van a pasar, pero eso no pasa, ¿no? En precarbohidratos sí va a requerir transportador. ¿Qué más? Transportador activo, ¿no es cierto? En este caso lo vamos a llamar cuando hablemos de este SLGT1, ¿no? Que está por acá. ¿No? Este va a estar ligado tanto al sodio como a la glucosa y vamos a encontrar que va a transportar tanto glucosa como de galactosa. Sí, esta tiene que ver la D. ¿Por qué dice D exactamente ahí, no es cierto? Porque tenemos una forma D, ¿no es cierto? A la derecha, por así decirlo, o dextro, o también L, ¿sí? L levo izquierda, ¿no? ¿Y qué significa eso? Prácticamente es un poco recordar lo que vendrá a ser estereoisómeros de química, más o menos en los últimos capítulos, en donde tener una disposición diferente y en espejo, por así decirlo, de una molécula, pese a que tenemos los mismos elementos, hace que sean estereoisómeros, ¿no? Que son isómeros, pero de espacio, ¿no? Que es estéreo. Y bueno, pues nosotros principalmente vamos a tenerlos de tipo D, ¿sí? Y la CL no lo vamos a contar, ¿no? Eso creo que va a cambiar un poco en aminoácidos, ¿sí? Pero de ahí el resto vamos a ser con D. Muy bien, entonces acá en el SLGT1 vamos a usar tanto la glucosa como la galactosa, ¿no? Ya, 5 ya sabemos que para transportar fructos y la GLU2, ¿no es cierto? Nos va a servir para transportar la glucosa en el intestino, ¿no es cierto? Así como también otros GLUTs. Pero eso recuerden que ya es absorción. Por eso es que acá les puse un grafiquito, pero acá, ¿no es cierto? Para que recuerden, todas estas enzimas vendrían a ser toda la parte de la digestión para generar de polisacáridos a monosacáridos, ¿no es cierto? Que pueden entrar en el enterocito. Pero cuando ya estamos ahí, vamos a hablar del SLGT1 y los transportadores de glucosa glutos. Muy bien. Bueno, pues acá tenemos otras características, ¿no? En donde los carbohidratos podemos verlos en absorción rápida, absorción lenta, obviamente. ¿Por qué? Porque van a ser más complejos, ¿no? Como los polisacáridos. Y acá encontramos el almidón, glucógeno, celulosa, mientras que acá tenemos a algunos más chiquitos, como la glucosa, galactosa, fructosa, que son monosacáridos. Y dentro de los disacáridos, oligosacáridos, vendrán a ser estos, ¿no? Sacarosa, lactosa, maltosa. Entonces, en estos transportadores, y acá está como que lo más importante, de la glucosa, así como de la galactosa, ¿no es cierto? Esto se va a dar por un transporte tipo sódico, ¿no es cierto? Aunque también puede ser, hablando de la glucosa, por transportadores tipo GLUT, ¿no? También podemos ver que para el GLUT, para más bien la de fructosa, ¿no es cierto? Se va a dar por una difusión facilitada y con respecto a las pentosas, ¿ya quiénes eran pentosas, no es cierto? Aquellas, por ejemplo, como la ribosa, silosa, arabinosa, rubilosa, quizá no la hayan escuchado de todas ellas, silosa creo que sí, pero la ribosa sí la hemos visto, ¿no es cierto? En ácidos nucleicos, si ustedes cuentan, ¿no es cierto? No es que tenga forma de pentágono y por eso sean 5, ¿no? Sino que cuentan realmente bien los carbonos y son 5 carbonos, a diferencia de la fructosa, que también tiene forma pentagonal y tiene 6, ¿no? Entonces ahí hay que contarlos. ¿Qué más por acá? Ya, entonces las pentosas van a em, pasarse, por así decirlo, por una difusión simple. Eso recuérdenlo bastante. Con respecto a los transportadores de la glucosa, ¿no? Acá tenemos más grande la anterior imagen, entonces tenemos acá la glucosa que está pasando al enterocito por medio de un
GLUT, ¿no es cierto? Por lo menos es el GT1, ¿no? Un GLUT, y bueno, pues luego va a salir, ¿no es cierto? Ya al espacio intracelular, ¿no es cierto? Para que pueda cumplir sus funciones. Entonces acá lo más importante es que ustedes tengan la parte espacial clara, ¿no es cierto? En el sentido de que esta vendría a ser la luz intestinal, acá estarían esos transportadores, acá vendría a estar todas las células del intestino, y por el otro lado estaría la sangre, ¿no? Bueno, primero un espacio intracelular, luego ya directamente la sangre, ¿no? Y esto, ¿para qué nos sirve, no es cierto? Para que puedan reconocer que luego de que esta glucosa llegó aquí a la sangre, no, ¿a dónde se va? ¿No es cierto? Recordamos por anatomía, creo que dejé por acá un grafiquito, ¿no? Y a la parte de... está acá. Entonces voy a dibujar. Acá. Entonces acá tenemos a mi estómago, acá tengo mi duodeno, y luego tengo a todos mis intestinos. Estómago así. Duodeno mucho más grande, no sé por qué. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos recordar? Acá voy a poner a mi hígado. Ninguna imagen es anatómica. Entonces, acá vamos. ¿No es cierto? El hígado, ¿no es cierto? Va a tener su vena porta, ¿no? Esta vena porta va a tener una vena mesentérica, y acá una vena esplénica, acá otra vena mesentérica, ¿no es cierto? Y acá esta parte de un tronco, a veces no le dicen nada. Entonces, todos los nutrientes, ¿no es cierto?, del intestino van a estar recolectados por estas ambas venas mesentéricas, y luego van a llegar al hígado por la vena porta, ¿no? Por lo tanto, estas están llevando glucosa, lípidos, proteínas, todo ellos son nutrientes. Esta es sangre nutritiva, ¿no es cierto?, que va a estar... Esta No, disculpa, no se te parte escuchó. de la vena, ¿ya? Vena Disculpa. porta, ¿sí? Lilian, disculpa, no se te escuchó la última parte. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, estaba diciendo que la parte de la irrigación del hígado va a darse, y eso también lo voy a mencionar ahorita, tanto por la vena porta como por una vena que ya no una arteria, que ya no voy a dibujar de rojo, sino negrito, ¿ya? Ni siquiera está así anatómicamente, pero es para que lo recuerden que es la arteria hepática, ¿sí? Así como hay una arteria o varias arterias gástricas, ¿no?, que van a irrigar al estómago, en el hígado va a irrigarla tanto la arteria hepática como la vena porta. Sí, vena, pero ¿por qué? Por esa razón que les estoy mencionando, ¿no? Porque todos los nutrientes que están absorbiendo en el hígado van a llevar a la sangre, ¿no? Van a atravesar el enterocito, y esta sangre, ¿a dónde va a ir? Justamente a la vena porta, a través de estas venas mesentéricas, ¿no? Eso sería como que el recordar de esta parte, ¿no? Para que lo relacionen, porque ahora vamos a ver justamente esas funciones, ¿no? Acá. El KM, recuerden que el KM va a tener relación, ¿se acuerdan con la afinidad? ¿Se acuerdan qué tipo de relación tenía el KM y la afinidad? Afinidad entre la enzima y el sustrato. A mayor KM, menor afinidad. Ajá, o sea, es inversamente proporcional. Por lo tanto, acá vamos a encontrar que estos son los KM de cada uno, ¿no es cierto? De cada uno de estos, por así decirlo, de estos carbohidratos, ¿no? Acá tenemos a la glucosa, la lactosa, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a ver también de esta manera, no, hacer aquí, no, un ratito, no. Entonces, de esa manera, mientras más KM y va a tener, ¿no es cierto?, menos afinidad va a tener. Por lo tanto, si tanto el carbohidrato, por ejemplo, la glucosa, ¿no es cierto?, está enfrentándose hacia un receptor con bajo KM, entre ellos dos, entonces van a tener mucha mayor afinidad, y bueno, pues va a transportarse mayormente esa glucosa hacia ese órgano, ¿no? Y bueno, pues por este lado, acá ya tenemos lo que vendría a ser todo esto de nuestro, por así decirlo,
compartimento central, que vendrá a ser nuestra circulación, ¿ya? En donde encontramos esto, ¿no? A través de la sangre está circulando todo y por lo tanto está relacionándose todas nuestras macromoléculas monosacáridos, ¿no es cierto? Junto con diversos órganos, ¿no? Acá es como que la glucosa, por ejemplo, enfocándonos en esta parte del cerebro, ¿no? Está llegando tanto glucosa y en momentos de que ya no hay glucosa, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente va a tener que estar recibiendo, ¿no es cierto? Un poco de cuerpos cetónicos para poder vivir este cerebro, ¿no? Recuerden, y eso también es importante, el cerebro, una pregunta fija de cualquier cosa acerca del cerebro. Recuerden que, qué raro cerebro, lo que siempre le tiene que llegar es tanto oxígeno como la glucosa. Estos dos son los principales nutrientes del cerebro. Ahora, si le está gritando glucosa, ¿no es cierto? Y te estoy diciendo que es uno de los principales, ¿no? Entonces va a tener que adaptarse, pero este va a ser el cerebro, va a ser el único, el último más bien órgano que se va a adaptar hacia el reemplazo de que no haya glucosa porque alguien esté en mucho tiempo de ayuno, que vendrá a ser estos cuerpos cetónicos. Cuando ya no hay nada más que darles el orden. Estaba viendo justamente la parte de las síntesis diapositivas porque acá es donde tenía que hablar de KM, ¿ya? Acá esta parte tenía que hablar más de la Disculpe, afinidad en Lilian, sí, solo para resaltar. no se te escuchó mucho la otra parte que dijiste, que se cortó. Estás hablando de la glucosa en el cerebro y de ahí se te cortó un poco Bueno, sobre los cuerpos cetónicos, creo que estabas diciendo. sí. Ya. Con respecto a los cuerpos cetónicos, básicamente lo que les quería mencionar es que tanto la glucosa como los cuerpos cetónicos pueden alimentar al cerebro, pero principalmente es la glucosa. Siempre recuerden la glucosa con oxígeno. Y cuando ya uno está en tipo de ayuno, vamos a profundizar eso en la última clase, me parece que es integración metabólica, vamos a integrar todas estas clases. Vamos a encontrar las fases del ayuno en donde ya no hay glucosa, ya se trató de hacer todo lo que se pudo con lo poco que tenemos, glucógeno, intentar hacer funcionar la gluconeogénesis, etcétera, ¿no? A fin de aún tener glucosa, pero cuando ya no hay, entonces ahí vamos a tener que hacer cuerpos cetónicos y le vamos a dar esos cuerpos cetónicos a todos los órganos o a varios órganos, ¿no? Y el último, uno de los últimos de los que va a tener que adaptarse a este va a ser el cerdo. Era como que el datito que les quería decir, ¿no? También como enseñanza, ¿no? Para que más que enseñanza, ¿no? El recordatorio bioquímico, ¿no? Para que tengan en cuenta, ¿no? El que coman sus alimentos a tiempo, ¿sí? Las cantidades o los nutrientes que ustedes requieren, ¿no? No se puede dar un gusto, sí, a uno se puede demorar un poco en comer un poco más porque de repente está atareado, quizá, pero recuerden cuidar eso siempre, ¿no? Muy bien, y bueno, pues acá era la corrección, ¿no es cierto? Justamente porque acá me venía acá, en esta diapositiva, y esto vendría a ser más que todo para acá está, resaltador, a la glucosa, como la de galactosa, ¿no es cierto? Como los principales que se van, por así decirlo, los monosacáridos que más se van a absorber, ¿sí? Y acá es lo del KM, ¿no? En donde vamos a encontrar, ahora sí, si encontramos menos KM, vamos a encontrar mayor afinidad. Y los que tienen menor KM, si buscamos, vendrán a ser, por ejemplo, ¿no es cierto? De 1 a 2, el GLU3. Y también acá, de 2 a 5, ¿no es cierto? El GLU4, ¿no? Que también acá puede variar, pues es un rango muy, muy amplio, ¿no? Podemos tener GLU1 de 5, de 6, etcétera. Entonces, bueno, principalmente ¿no? El GLUT3. Entonces, acá lo que debemos recordar es la afinidad, ¿no es cierto? Y más que ello también en los lugares donde se van a encontrar estos GLUTs, ¿no es cierto? Esos transportadores de glucosa. Tenemos el cerebro, eritrocitos, placenta, ¿no? El GLUT2, recuerden bastante al riñón, intestino, en el GLUT3, a las neuronas, placenta, neuronas, en placenta es similar en GLUT1 y GLUT3, ¿no? GLUT4 acá el músculo esquelético, recuérdalo bastante, y el tejido adiposo, ¿no? Y también ponen un poco al corazón, pero recuerden estos dos principales, músculos esqueléticos y tejido adiposo. Y acá depende de la insulina, recuérdenlo. El que depende de la insulina, que es glute, es GLUT4. ¿Y quién transporta fructosa?
el GLUT5, ¿no es cierto? Que es bidireccional, ya está en el hígado, en el GLUT2, y así pueden ir aprendiéndose algunos de estos, ¿no? Y bueno, pues acá, con margen, que tenemos mucho más, ¿sí? Que 5 GLUTs. Muy bien. Acá, con respecto al transporte de las glucosas, ¿qué encontramos por acá? Por ejemplo, que esta glucosa se va a absorber en el intestino delgado, lo conocemos, va a viajar por la vía vena porta, ¿no es cierto? Les hice un esquemita de ello, y vamos a ver que de esta manera va a llegar luego de pasar por el, a ver, acá mejor dibujo otra vez, ¿no es cierto? Luego de pasar por el hígado, ¿no? Recuerden la vena porta, no es que se queda acá y todo se lo quedó el hígado, ¿no? Sino que luego van a haber algunas ramificaciones, ¿no es cierto? De esta parte de la vena, ¿no? Y luego al final, después de pasar por va a encontrar que venas suprahepáticas, ¿no es cierto? Va a drenar en vena cava, y de la vena cava, ¿dónde se va? ¿No es cierto? A el corazón, ¿no es cierto? Vena cava inferior, ¿no? Aurícula derecha, ¿no es cierto? Y de esta manera ya entró en la parte de las venas generales, por así decirlo, ¿no? Y va a llegar a los tejidos extrahepáticos, ¿no? Porque ya solo falta circular nada más, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos algunos otros órganos, como vendría a ser el páncreas, ¿no es cierto? Que él va a sintetizar y por lo tanto también liberar la insulina, ¿no es cierto? Y hay ciertos receptores, ¿no? Para la arginina, la glicina, ¿no es cierto? Y todos ellos, ¿no es cierto? Que al final van a estimular la saciedad, recuerden ello, ¿no es cierto? La colecistoquinina, ¿no? Mientras que para regular a corto plazo, ¿no es cierto? Esto tendremos a los nutrientes, ¿no? En este caso, los nutrientes, ¿cómo es que van a producir saciedad, ¿no? ¿En qué nutrientes son piruvato, lactato, centonas, ¿no? ¿Cómo es que están inhibiendo esta sensación de hambre, ¿no es cierto? Por estos, porque hay quimiorreceptores, receptores de distensión y mecanorreceptores, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, que tu estómago está completamente vacío y se empieza a llenar por los alimentos que vas consumiendo, ¿no? Entonces, esos receptores físicos, ¿no es cierto?, de distensión del estómago, ¿no es cierto?, ya van a activarse, van a, por así decirlo, despolarizarse y van a mandar una señal, ¿no es cierto?, hacia tu cerebro, le va a decir que ya te estás saciando, ¿sí? Ya va a inhibir esa sensación de tengo hambre, tengo hambre. No, lo mismo con los mecanorreceptores, que es cuando ya está llegando propiamente dicho esos alimentos sin llegar a que se distienda, y lo mismo es con los quimiorreceptores, cuando vaya a identificar tanto los ácidos grasos, azúcares, péptidos, aminoácidos, ¿cierto? Los reconoce, entonces ya antes no había nada, ahora sí, entonces vamos a ir aligerando esa sensación de hambre, ¿no? Luego tenemos acá a la saciedad, ¿no? En este caso tenemos una regulación a corto plazo, a largo plazo. Corto plazo tenemos a la colecistoquinina, ¿no es cierto? Que tenemos que va a ser producida en el intestino delgado. ¿Y cuál es la función? Disminuir el apetito, ¿sí? Entonces va a disminuir el apetito, ¿no? Y como vaciamiento gástrico va a inhibirlo. ¿Qué significa esto? ¿No? Acá tengo a mi estómago, lo voy a dibujar su esófago por ahí, ¿no? Y esta vesícula biliar, ¿no es cierto? Va a liberar, o más bien, este, esta colecistocinina va a tener una actividad, va a tener una actividad en la vesícula biliar, de lípidos, pero también va a tener una actividad acá en el estómago, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que va a inhibir el vaciamiento gástrico, ¿no es cierto? Y el vaciamiento gástrico básicamente es todo ese movimiento de peristaltismo que está pasando en el estómago para degradar y degradar todo lo que está en su luz. Entonces, y para que hacer que pase, ¿no es cierto?, todo ese contenido del estómago hacia el intestino delgado, ¿no? Y con esta colecistocinina, ¿no es cierto?, que se activó recién en la parte del intestino delgado por ciertos alimentos, por ciertos químicos, se activa acá y dice, bueno, pues si ya llegó alimento al duodeno, ¿no es cierto?, al intestino delgado, significa que cada vez hay menos alimento en el estómago. Por lo tanto, voy a hacer que se esfuerce menos el estómago para hacer que pase ese alimento, para hacer que se vacíe menos, ¿no es cierto?, que no se esfuerce tanto en ello, ¿no? Entonces, de esa manera está inhibiendo el vaciamiento gástrico. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues acá esto también lo vamos a explicar en lípidos, pero ¿cuál es su acción de la colecistocinina? La vesícula biliar, ¿no es cierto? Hacer que se contraiga. ¿Para qué se contraiga? Porque si ya llegaron alimentos por acá, por ejemplo, lípidos, yo para degradar esos lípidos necesito los
todos los compuestos detergentes o con función detergente, que son las sales biliares, ¿no es cierto?, para que me ayuden a degradar esta parte de los lípidos, ¿no? Entonces es necesario. Por lo tanto, ¿cómo voy a sacar eso? Que recuerden que la vesícula biliar va a ser un almacén de estas sales biliares, etcétera, ¿no es cierto? Simplemente apachurro, contracción y ya pues sale, ¿no? ¿Qué más? Grelina. Bueno, pues acá aumenta el apetito, ¿no? Y la leptina, acá está, va a disminuir la ingesta, ¿no es cierto? Va a bajar el apetito, etcétera, ¿no? A mí antes me lo habían explicado de esta manera, con esta, bueno, una imagen similar para tener en cuenta estas dos diferencias, ¿sí? La grelina va a ser una de las hormonas que va a ser la hormona del hambre, mientras que la leptina va a ser la hormona de la saciedad, normalmente. ¿Por qué? Esta leptina va a incrementar la saciedad, evitando que ganemos peso y grasa, ¿no es cierto? ¿Y cómo? Haciendo que se aumente el gasto, ¿no es cierto? El gasto energético, ¿no? Y por lo tanto nos mantengamos, por así decirlo, esbeltos, ¿no? Mientras que la grelina es al revés, ¿no es cierto? Aumenta el apetito. Muy bien, acá, ya, acá tenemos el péptido Y, en este caso va a ser producido en el hilo, en el colon, ¿no es cierto? Y la función es inhibir la motilidad intestinal, lo mismo que la parte de procesamiento gástrico, ¿no? Solo que ahora hablamos de los intestinos como tal. En la parte de la insulina, bueno, pues acá lo conocemos, ¿no? Acá va a disminuir la ingesta de los precursores, va a aumentar la termogénesis, ¿no es cierto? Y otra de las funciones va a ser que se puedan absorber, ¿no es cierto?, la glucosa en aquellos tejidos que dependan justamente de la insulina, que tengan estos GLUT4, ¿no? Vimos y acá, ¿no es cierto? También es una diapositiva importante para recordar ello, ¿no? Acá, mire, tenemos la parte de GLUT4, insulina, regulación a corto plazo por medio de la insulina. Entonces, si hablamos de regulación por la insulina, ¿en dónde va a tener efecto la insulina? ¿No es cierto? En el músculo y en el adipocito. Por eso es que a corto plazo no tiene ningún efecto, cero, ¿no es cierto? En el hígado, enterocito, cerebro, ¿no? Justamente por esta razón no tenemos GLUT4, ¿no? Entonces acá les dejo unas dos imágenes bien grandes para que se recuerden. GLUT4 va a ser dependiente de la insulina y va a dejar que pase la glucosa en qué órganos, ¿no? Principalmente tejido adiposo y músculo, tejido músculo esquelético, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos otros destinos metabólicos de la glucosa, que son procesos que vamos a aplicar ya en la siguiente semana. Tenemos a la glucólisis, ¿no es cierto? Que siempre recuerda que son 10 reacciones, ¿ya? 10 reacciones químicas, ¿no? La biosíntesis del glucógeno, mientras que la glucólisis es una manera de degradar a la glucosa, hacerlo más chiquito. En la biosíntesis del glucógeno, básicamente tenemos a varias glucosas y vamos a hacer que se unan para generar un glucógeno y, ¿cierto?, para poder almacenarlo de esa manera. Y cuando requeramos energía, lo mismo vendrá a ser con la vía de los ácidos urónicos y vía de los pentosos, que esos sí son temas que vamos a ver la siguiente semana. Acá tenemos unas cuatro preguntitas para terminar esta asesoría. Sí, Se te escucha un poco entrecortado. sí. Acá, Hace un minuto. Bien, disculpa, la última PPT la podrías repetir porque se te escucha entrecortado. Sí, por favor. Por favor. ya. Bueno, entonces acá, básicamente les estaba diciendo acá que la glucólisis, ¿no? Es un proceso de catabolismo, ¿no es cierto?, donde vamos a ver la degradación. Que no sé si es mi Teams o es de otra persona, porque está sonando. Y antes también sonaba. Cuando es el mío, normalmente acá me aparece, ¿no? Tengo, no sé, internet bajo, no sé qué. Me sale algo, pero no me está saliendo bien. Mm, disculpa, pero no sé si soy yo o solamente veo la pantalla en negro. O sea, solamente se ve su nombre. Déjate presentarte. Deja de compartir y voy a compartir de nuevo. Acabo de salir de mi Teams que tengo por ahí.
Acabo de entrar de nuevo para ver justamente si se está compartiendo o no. Por el momento sí, ¿no? De repente es eso, ¿no? Ahorita acabo de... Creo que ya volvió. Básicamente antes estaba mencionando que estos son cuatro procesos principales destinos, por así decirlo, del metabolismo de la glucosa, ¿no? Vamos a hablar bastante de ello en la siguiente clase de la glucólisis, ¿no? Junto con estos otras dos vías, y en la última clase de carbohidratos, ¿no? Preparcial, la parte de la vía síntesis de la glucosa. Entonces, a ver, vamos a hacer unas pequeñas flashcards para hacer algunas preguntas de banco. Acá dice, ¿cuál es el transportador de la fructosa? El GLUT5. Ujú, sí, GLUT5. A ver, acá dice, ¿qué transportador de la glucosa es bidireccional y en qué órgano se encuentra? ¿Ya? Recuerden acá que vendría a ser el GLUT2, sí, por el hígado. Acá tengo una tablita de ello. Ya está, sí. Recuerden que este es bidireccional. Voy a disminuir esto. Bidireccional y se va a encontrar en estos, ¿no? En los zapatos. Otra pregunta tenemos por aquí. A ver, acá dice la ribosa y la ribulosa. Ribosa y ribulosa. ¿Se van a absorber mediante transporte activo, verdadero o falso? Ah, recién cambió. Ribosa y ribulosa. ¿Se absorben mediante el transporte activo? Si no, verdadero o falso. Si no, está bien, porque justamente es el momento de la flashcard para poder recordar ciertas cositas que son justamente importantes y necesito que se acuerden. Entonces, acá está. Acá. Recuerden, las pentosas, el transporte de las pentosas, lo voy a poner así en negro para pasarte las diapositivas, se va a dar mediante una difusión simple, ¿ya? Eso recuerden. ¿Quiénes son las pentosas? Ribosa, desoxirribosa, silosa, arabinosa, rubilosa. Y por último, acá, con respecto a la colecistocinina, ¿no es cierto? Estimula o inhibe la saciedad. La última frase. ¿Podrías volver a repetirlo, por favor, esa parte? Ah, la última pregunta. Ahí está. La Sí. colecistocinina, ponen un uva, inhibe, ¿no es cierto? Ahí están respondiendo también por el chat, ¿no? Recuerden que más rápido vendré por acá, pero acabo de ver justamente ese mensaje, ¿no? En este caso, esta colecistocinina, ¿no es cierto? Va a disminuir nuestro apetito. Por lo tanto, va a disminuir también va a aumentar la saciedad. Muy bien.
¿Qué más? Ya. Ahora sí, por último, estas últimas preguntitas, ¿no? A ver, estas son de banco pasado. Acá, ¿cuál creen que sea esta? Dice, indica el enunciado correcto. Acá tenemos a la leptina, ¿no es cierto? Dice que va a disminuir el gasto energético. La ghrelina, que es una hormona que disminuye el apetito. La colecistocinina, que es secretada por la cavidad gástrica. Cuerpos cetónicos que inhiben la sensación de hambre. Y la insulina, que moviliza el GLUT2 en el hígado. ¿Cuál sería la verdadera o cuáles creen que son falsas, ¿no? Para ir como que descartando. La B puede ser verdadera. O sea, la La B correcta. creo que es falsa. La B. La D es Las falsa. dos primeras son Ajá, la falsas. D es falsa. Ajá, a ver, claro. Se supone que los cuerpos cetónicos van a ser como la glucosa, ¿sí? Y son como la glucosa y tenemos hambre, nos dan glucosa, ¿no es cierto? Nuestras células van a estar contentas. Por lo tanto, y ven la sensación de hambre también los cuerpos cetónicos. Ahí sí sería verdadera. La E dice GLUT2. Recuerda que lo hemos visto justamente hace poquito, ¿no es cierto? El GLUT2, recuerden que no tiene que ver con la insulina, sino más bien la insulina con el GLUT4. ¿No es cierto? ¿Y en qué órganos? No en el hígado, ¿no es cierto? Sino tejido adiposo, tejido muscular. La A dice disminuye el gasto energético, más bien aumenta el gasto energético. Por eso es que hace que nos veamos dizque, un poco más esbeltos, ¿no es cierto? Si solo hablaríamos, solo tendríamos esta leptina, ¿sí? Acá está, ¿sí? La B Acá está sería la leptina. la B. La B dice, la grelina es una hormona que disminuye el apetito, ¿no es cierto? Acá nos lo aumenta, ¿no es cierto? Muy bien, acá sería una que aumenta, por lo tanto también es falso, ¿no? Acá está grelina, ¿no es cierto? Aumenta nuestro apetito. Y la colecistocinina es secretada en la cavidad gástrica, no, no tiene que ver con, o sea, tiene acción en el estómago, sí, pero recuerden que, ¿qué es? Es una hormona, ¿no es cierto? Y al final ella se produce en el intestino, ¿no es cierto? En la parte proximal del intestino, y va a tener acción en la vesícula biliar, en la cavidad gástrica, ¿no es cierto? Pero no se secreta ahí, ¿no? Por lo tanto, también es falsa. Y la única verdadera es esta, ¿no? La de los cuerpos cetónicos, que vamos a tomarlo como una glucosa, pero en el grupo no de los carbohidratos, sino de los lípidos, ¿no? Vienen a ser, vienen a tener esa función y por lo tanto alimentar a nuestras células, ¿no? Y de esa manera inhiben la sensación de el hambre. Bueno, acá esto. A ver, vamos a resolver esta. Dice, los procesos degradativos son características del anabolismo, ¿verdadero o falso? Falso. Claro, ¿no es cierto? Porque son más bien los de síntesis, ¿no es cierto? Los que tienen que ver con el anabolismo. ¿Qué más? Las reacciones anabólicas y catabólicas requieren ATP. Verdadero. Acá podría ser, ¿no? Ahí sí también hay que tener en cuenta un poco de las ciertas preguntas de bioquímica, que hay algunas respuestas que son más o menos correctas, porque recuerden que acá las que requieren de ATP son las anabólicas, ¿no es cierto? Sí, y no las catabólicas, más bien que ellas las expulsan, ¿no? Las Entonces generan sería ATP. falso. Entonces, más o menos, eh, a ver, acá las vías de señalización requieren NADPH y ATP. ¿No? Al menos en las que hemos visto, lo que más se requiere son de nuestros tres componentes, ¿no? Y hablando no solo de receptor, sino de qué tipo de cosas son, ¿no? Por ejemplo, la proteína G, ¿no? La adenosiclasa, etcétera, ¿no? Y ahí exactamente no hemos visto ello, quizá un poco por el ATP, porque requerimos ATP para que se convierta en lo que vendría a ser el AMP cíclico, ¿no? Pero ni eso, porque se escapa de lo que es vía de señalización, ¿no? A ver acá. El anabolismo requiere energía bajo. Verdadero. La D. Ajá, ¿no es cierto? Y bueno, pues esa sería la respuesta, ¿no? Y la falsa, otra falsa más bien sería el oxígeno, ¿no? De la respiración se convierte en hidrocarbónico. No tiene nada que ver, y esto es posible, ¿no? El hidrocarbónico de oxígeno, ¿no? Y menos en esta respiración.
quizá lo están tomando como que yo respiro oxígeno, este oxígeno se convierte directamente en anhídrido carbónico, pero realmente no es así. Física, entra oxígeno y el oxígeno es absorbido, ¿no es cierto? Se queda en nuestra sangre, etcétera, pasó por medio de los alveolos, Y otra cosa es lo que pasa con el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Que más bien se expulsa, son caminos de gases diferentes, ¿no? No es que uno se convierta directamente en otro, ¿no? Solo son dos gases. El proceso de regulación de las vías metabólicas se realiza a través de modificación de pH, alteración de los sustratos suicidas, modificación alostérica, activación no esencial e inhibición de tipo competitiva. ¿Cuál sería? Para regular una vía metabólica. Modificación alostérica. Sí, la sé. ¿No es cierto? La C. Ajá, muy bien. Acá dice la insulina promueve la movilización del GLUT4 para captar glucosa ¿en qué órgano sería? En el GLUT4. tejido adiposo, Tejido adiposo. en la B, Ajá, tejido muy bien. Exacto, ¿no es cierto? Tanto tejido adiposo como la alternativa que no está acá, músculo esquelético estriado, ¿no? Muy bien, esos son los principales. Recuérdenlo todos, ¿no es cierto? La insulina va a hacer que se movilice los GLUT4 para que pueda atravesar glucosa a través de ellos. ¿En qué órganos? Tejido adiposo y músculo estriado esquelético. Otra pregunta dice, ¿qué ocurriría si el ser humano ingiere alimentos y no dispusiera de enzimas gastrointestinales? Si no tenemos una enzima para estos alimentos, en general, ¿cuál sería la respuesta? No se realizaría el proceso de digestión y absorción de alimentos, la digestión ocurriría si se ingiriese vitaminas del complejo B, la digestión de los alimentos D. demoraría alrededor de 24 horas. ¿Cuál? la D, Dedo. Ya, puede ser. ¿Por qué digo puede ser? Porque te ha dicho, ¿qué ocurriría si el ser humano ingiere alimentos y no dispusiera dispusiera de Sería enzimas la A. gastrointestinales? Sería la A. Exacto, ¿no es cierto? Ajá. Por eso esta podría ser una respuesta que podría ser, pero si leo mejor la pregunta, esta tiene, no sé, 65% de ser, pero esta es la 100%, ¿no? La más segura, según la pregunta, ¿no? Y muy bien, esa sería la respuesta, la A. Lilian, Y disculpe, la última, ¿sí? una respuesta, la respuesta D sería la correcta. ¿En qué pregunta podría ser? O sea, en la Acá sí, le podríamos claro, quitar la D de la respuesta. ajá, si la oración sería diferente. ¿Qué ocurriría si el ser humano ingiere alimentos y tiene pocas, ¿no? Enzimas, ¿no? Gastrointestinales, ¿no? Entonces ahí sí va a ocurrir digestión según las enzimas que tú tengas, ¿no? De repente, más que lentamente sería incompletamente, ¿no? Porque vas a ingerir solo los alimentos de los cuales tú tengas enzimas, ¿no? Lentamente ya eso sería otro proceso, a ver, para que haya una digestión lenta, quizá características del paciente, metabolismo lento, pero de ahí creo que más sería una palabra acá para mejorar esto, si es que existiera ese tipo de pregunta, ¿no? Incompleto, ¿no? Si es que hay poco tipo de enzimas, ¿no? Gastrointestinales. Pero si no hay nada, ahí sí sería la A. Y viendo la última pregunta, acá tenemos, voy a borrar eso también. Acá tenemos, si una persona dice que tiene una deficiencia de lactasa y, bueno, pues ha ingerido té, azúcar, pan, ¿no es cierto? Y los nutrientes que se encuentran a nivel intestinal al final de la digestión serían, y acá te hacen elegir, ¿no? Esta es una pregunta clásica, puede venir una o dos a cada persona, pero siempre viene, ¿ya? Es una pregunta típica, ¿no? ¿Esto para qué es? Para recordar y analizar, ¿no? De manera práctica, cuáles son aquellos carbohidratos que en la vida real están en nuestros alimentos, reconocerlos, no que glucosa, fructosa, pero no saber en dónde está, no, al menos los más importantes, como en los alimentos más comunes, ¿no? Reconocer algunos de esos elementos y luego asociarlo con ciertas enzimas, ¿no? En este caso dice que es deficiencia, tiene una deficiencia de la lactasa, ¿no? Entonces, bueno, le voy a hacer de nuevo para que ustedes lo vean. Deficiencia de lactasa. Entonces, ¿qué es lo que no se va a poder hacer? Lo único que no va a poder hacer esta persona es convertir la lactasa en la glucosa más galactosa. Pero si tú le das a consumir galactosa, por así decirlo, directamente, sí, normal, lo vas a poder digerir, ¿no? Pero si le das
algo con lactasa, o al revés, acá es lactosa, porque este es el elemento, ¿no? Y la enzima es esta, la lactasa. Entonces, si le das algo con lactosa, no lo va a poder, no lo va a poder absorber, porque no va a poder digerir esta zona y romperlo en glucosa y galactosa, ¿sí? Entonces, acá escribo los alimentos que ha consumido, ¿no? Acá, té, azúcar y pan, ¿no es cierto? Entonces, el té, ¿no es cierto? Nosotros suponemos que aparte de líquido, los taninos del propio té, ¿no es cierto? Le habrán echado azúcar, ¿ya? Y hablando de azúcar, vamos a suponer que justamente, bueno, si hablamos del azúcar de mesa, ¿no? Esta azúcar refinada, hablamos de sacarosa, ¿sí? Muy bien. Si habla de azúcar propiamente dicho, está hablando otra vez de sacarosa. ¿Y el pan qué es? El pan justamente Es es uno de los... ¿Eh? ¿Sí? ¿El pan sería glucosa? Sí, pero un poco más grandecito que eso, almidón, ¿no es cierto? Almidón, ¿no? Que en general va a tener glucosa, pero es un método de almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ello? ¿No es cierto? Vemos, esto es posible que llegue a glucosa según las enzimas que tiene el paciente, sí, porque no me han dicho que no tiene varias de las enzimas que vamos a ver en las siguientes semanas, sí, para degradar glucógeno, por ejemplo, a glucosa, ¿no? No me han dicho nada de ello, solo me han dicho que no tiene lactasa, ¿no? ¿Qué más? La sacarosa. ¿En qué se debe, cuáles son las dos partes de la sacarosa? ¿Se acuerdan? Es un disacárido, formado por dos monosacáridos. Fructuosa y glucosa. Ajá, ¿no es cierto? Glucosa más fructosa. Entonces eso es lo mismo de arriba y abajo, ¿no? Con el té y en la parte del azúcar. Entonces, esta reacción también se va a poder llevar a cabo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ya están en monosacáridos, por eso que estos ejercicios son chéveres, si ya están en monosacáridos, ¿no es cierto? Recién ahí uno puede hacer que estos entren, ¿no es cierto? Acá no lo voy a poner, sino acá, estos pueden llegar al intestino, ¿no es cierto? Y pueda atravesarlo, puede llegar a la sangre, etc. ¿No es cierto? Lo mismo acá, con esta parte. Intestino, intestino y sangre, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le doy lactasa, ¿no es cierto? Lactasa no, esa leche, ¿ya? Leche que va a contener lactosa, entonces esto, ¿en dónde se va a quedar? ¿Va a llegar a la sangre? No, porque como tiene lactosa no voy a poder degradarlo, por lo tanto se va a quedar ¿en dónde? En mi tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Lo voy a eliminar, ¿no? Entonces acá vamos a ver qué encuentro yo en el lumen, ¿no es cierto? El lumen intestinal, ¿no es cierto? A nivel intestinal, los últimos productos de la digestión, ¿no? Acá puedo encontrar glucosa, fructosa y por este lado glucosa también. Entonces acá miro, acá hay manosa, glucosa, lactosa. Manosa puede ser, pero acá no hemos consumido maltosa, entonces no. Galactosa, glucosa y lactosa, ¿no? No, acá no hay ninguna ingestión de leche, ¿no? A menos de que haya sido un pan especial, yo qué sé, ¿no? Pero tampoco. Igual lo deberían haber escrito, ¿no? Porque eso también es reemplazar las cosas. Almidón, no, porque sí tenemos las enzimas para poder eliminarlo, ¿no? O degradarlo más bien, ¿no? Así que no estaría acá. Fructosa y glucosa, esa vendrá a ser nuestra respuesta, ¿sí? Porque esos son los elementos que van a quedar en el tracto gastrointestinal luego de nuestra digestión, ¿no? Y manosa no, también por la misma razón, que no hemos consumido algo con maltosa. ¿Por qué no galactosa y glucosa? Porque aunque hubiéramos consumido leche, ¿no es cierto? No estarían estos elementos, ¿no? Sino solo nos quedaríamos con lactosa. Y también por ahí falla esto, ¿no? No nos han dado algo, no sé, café con leche, yo qué sé, ¿no? Entonces sería la respuesta. ¿Sí? Y ese tipo de preguntas siempre vienen, ¿no? Entonces es para pensarlo bien, analizar, ¿no? Y hacer como que un tipo de esquema para que no se les pase algo. Muy bien, entonces esa sería la última parte. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Ha sido una clase rápida, también un poco sencilla. Ya vamos a arrancar con toda la parte de este primer destino, glucólisis, en la siguiente semana. Lilian, yo tenía más preguntas que no me quedaron muy claras. ¿Sí? En el anabolismo y el catabolismo significa que están en equilibrio, ¿verdad? O sea, tienen que estar en equilibrio para que pueda haber una homeostasis. ¿O es como que independientemente? Porque mencionaste
Claro, o sea, depende de qué estamos hablando, de anabolismo, catabolismo en general, más bien hablamos del anabolismo, por ejemplo, eh, de la parte de los carbohidratos, específicamente, ¿no? De la parte, por ejemplo, de generar acetil-CoA, ¿no? O de generar, por ejemplo, glucógeno, ¿no? Ya. Entonces, ahí en el glucógeno, que más sencillo, ahí podemos tanto sintetizarlo, ¿no es cierto?, para poder almacenarlo, así como el glucógeno lo podemos destruir, ¿no es cierto?, por medio de la glucogenólisis, ¿no es cierto?, para poder usar esas glucosas chiquitas, ¿no? Entonces, ¿podrían estar en equilibrio? Sí, pero al menos en ese proceso, si yo estoy en un tiempo de ayuno, ¿no es cierto? Ya van 8, 10 horas que no he consumido nada, ¿no? Entonces, mi equilibrio en ese momento está en la parte del glucógeno. Si yo lo sintetizo, lo degrado, el equilibrio va a estar por así decirlo, virado, girado hacia la degradación de glucógeno, ¿no es cierto? Eso es lo que va a requerir al cuerpo, ¿no? Que la balanza se esté inclinando más hacia ese lado y por lo tanto todo mi cuerpo esté más degradando este glucógeno porque requerimos glucosa, ¿no? Todo nuestro cuerpo que vaya degradando el glucógeno en el hígado, se libera la sangre y puede llegar al cerebro, todos los órganos periféricos que lo requieran. Pero si yo acabo de consumir mis alimentos, ¿no? Hace unos minutos, hace quizá una media hora, ¿no? Entonces, el equilibrio va a estar hacia el otro lado, en este caso a la parte de la síntesis, ¿no? Entonces ahí viene la insulina, ayuda a que entre, pero también la glucosa a ciertos órganos, pero también ayuda a que se pueda sintetizar glucógeno, etcétera, ¿sí? Entonces, ese equilibrio es más que todo dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y sobre todo de cada órgano, no en general, sino de la parte de qué molécula estamos hablando, ¿no? Y en qué sentido, en qué tiempo, por así decirlo, o circunstancia estemos. Ujú. ¿Alguna Entonces, otra pregunta? es igual que, o sea, es igual, para eso también sirven los moduladores, ¿verdad? O sea, también van a ayudar a que, depende de la situación de nuestro organismo, depende de qué requiere nuestro organismo, van a generar más catálisis y más anabolismo, ¿verdad? Ajá, exacto, ¿no? Ah, Y ya. ahí viene todo lo que vendrá a ser nuestros reguladores metabólicos, ahí vienen la fosforilación de ciertas enzimas que requieren ser activas en cierto momento, ¿no? Ahí viene la activación o inactivación por modificadores alostéricos o incluso nuestro control genético para que se inhiba cierta traducción de ciertas enzimas o más bien que se amplifique, ¿no? La velocidad de esa transcripción, traducción. Ujú. Ah, ya. ¿Crees que también podrías explicar lo del AMP cíclico? Mencionaste también ahí algo. ¿Podrías repetir esa parte, por Sí, favor? con el AMP cíclico, así como les dije que el Ah, cerebro no se nutre principalmente, ¿sí? sí, mencionaste también la localización de dónde, eso creo que fue al principio. En la Sí, localización, ¿podrías repetir también la localización, por favor? ya, dos cosas, una cosita a la vez. Acá tenemos primero la parte del AMP cíclico, ¿no? Entonces acá tenemos que este vendría a ser el último, más bien el segundo mensajero, ya el segundo mensajero principal, donde va a actuar en bastantes circunstancias. Por ejemplo, acá tenemos varios estimuladores, ¿no es cierto?, que van a llegar como efectores, ¿no es cierto?, van a tener relación con nuestro receptor y al final van a llegar a configurar un AMP cíclico, ¿no? Haciendo que está de la ciclasa, acá que se convierte de ATP a AMP cíclico. Y de esta manera, este AMP cíclico, acá está uno de los ejemplos, ¿no es cierto? Puede tener contacto con, dependiendo del órgano también, con la proteína quinasa A. ¿Y ella qué va a hacer? Va también a modificar a otras moléculas, ¿no? En este caso, a otras enzimas. Acá vemos cómo es que la flecha verde significa que está activando, ¿no es cierto?, a esta enzima, ¿no? Mientras que la negra significa que le está inhibiendo al proceso contrario, ¿no? O a la enzima que se encarga de la vía contraria. Lo mismo acá, está activando esta glucógeno fosforilasa, ¿no? Poniéndole un grupo fosforilo, ¿no? Y bueno, pues la glucógeno sintasa está inhibida, ¿no? Que hace el proceso contrario. Eso sería, ¿no? Acá habrían varios ejemplos, ¿no? A partir de la AMP cíclico, porque como digo, depende del tejido, ¿no? Y de las enzimas que hayan en ese tejido y las funciones que se hagan ahí. Y con respecto a... Una preguntita con el AMP cíclico, esa parte. Ujú. ¿Podrías volver a Sí, poner la imagen, por favor?
Ajá. Y en esa parte mencionaste que se inhibía la parte para formar el piruvato, pero, o sea, dijiste que la línea negra era la que inhibía, pero ahí sale como si produjera el piruvato, o sea, o como si el producto final fuera el piruvato. En esa parte No, no es lo que entiendo. claro, la glucosa, me está sonando otra vez, no sé. La glucosa, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase por ahí, vamos a ver esto. Y ya lo hemos visto también por acá. Mira, acá yo puse la imagen por acá en compartimentalización. Acá está, esto. Esto es la glucólisis. Así, a grandes rasgos, ya todo ello está. Glucosa y luego al final piruvato. ¿Qué significa? Que la glucólisis es un proceso degradativo en donde vamos a tener que romper varios enlaces, vamos a usar 10 reacciones para llegar al piruvato. Este piruvato, así como quiero que recuerden también esta parte, va a entrar, ¿no es cierto?, a luego tener la interacción con este acetil-CoA y después va a entrar a la vía común, que vendrá a ser el ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Entonces, esa es más o menos la vía que debemos de seguir con respecto a la glucólisis, ¿no? O sea, ese es el camino normal, ¿ya? Ahora, ¿por qué es que están las flechas ahí, no es cierto? O sea, es que este es el camino normal, de glucosa a piruvato, pero porque al final esta enzima, ¿no? Esta célula igual tiene que nutrirse, ¿no? Esta es una célula hepática en este caso, ¿no? En cambio, en el páncreas libera el glucagón, ¿no? Llega al receptor de esta célula hepática y bueno, pues tiene estas reacciones en el hígado. Y bueno, pues las enzimas, ¿no es cierto?, que vamos a requerir para ello, ¿no es cierto?, para este fosfonol, piruvato, que se convierte en piruvato, ¿no es cierto?, es esta enzima, ¿no es cierto?, esta piruvato quinasa, ¿no? Y este proceso va a estar inhibido, ¿no es cierto?, por la proteína quinasa A. O sea, la dirección de esta enzima que está al costadito, piruvato quinasa A, es en este sentido. Ella siempre va a hacer la reacción de piruvato no quinasa, PEP, a piruvato. Esa es su función. Pero va a estar inhibida cuando la proteína quinasa la activa. Se activa, va a ella, la inactiva, ya no puede trabajar. Entonces simplemente no se hace nada, simplemente se queda ahí, esta reacción se paraliza, ¿no? Lo mismo es acá, ¿no es cierto? Tenemos una enzima que trabaja de esta manera, en este sentido hacia arriba, por así decirlo, y otra enzima con diferente nombre que trabaja hacia abajo. Entonces, lo que quiere hacer esta proteína quinasa, si te das cuenta, es inhibir esta glucólisis, ¿no es cierto? Y está inhibitando este paso final, evitando, ¿no es cierto? Este paso, ¿no es cierto? Que al final está en dirección de lo que nosotros conocemos como glucólisis, ¿no es cierto? Y está más bien activando a otras enzimas que están como que retrasando, bloqueando la glucólisis, como es esta, ¿no? Que no es que se llama en sí, sino que tiene su función. Esto va a depender mucho si estamos en ayuno o si acabamos de comer, ¿no? Lo mismo acá, el glucosa 1-fosfato con glucógeno. Acá, ¿no es cierto? El glucógeno, ¿no? Tenemos una enzima, está su nombre, que tiene como función normal generar glucosa 1-fosfato y otra enzima con diferente nombre que tiene otra función en sentido contrario que genera que el glucógeno se haga más grande, ¿no es cierto? Está sintetizando, mientras que el otro está degradando, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Las flechas nada más indican la función de la enzima, ¿no es cierto? Y los puntitos, o el que esté verde o no, ¿no? Significa que está siendo activada o inactivada por la proteína quinasa, ¿no? Pero no que se esté haciendo a una enzima cambiar de dirección, ¿no? A menos de que eso sea posible por una enzima, ¿no? Ujú. Ya entendido, muchas gracias. Y la parte de la localización, ¿podrías repetirla, por favor? Sí, la compartimentalización, acá, por acá está arriba, ya, acá, básicamente es que yo necesito para cierta vía metabólica, ¿no es cierto?, catabolizar y también necesito la parte del anabolismo sintetizar, ¿no es cierto? Pero si yo estoy hablando, porque hay bastantes moléculas, y yo hablo solo de la parte de lípidos y solo de la parte de por ejemplo, los ácidos grasos específicamente, ¿no es cierto? Entonces yo veo que hay enzimas que me van a ayudar a que yo pueda generar un ácido graso mucho más grande y complejo y otros que lo van a reducir, ¿no es cierto? Van a dividirlo, degradarlo. Entonces, estas enzimas, por lo tanto, tienen, por decirlo, procesos, eh, por así decirlo, opuestos, ¿no es cierto? Uno está construyendo y otro está degradando. ¿Qué está degradando? Lo mismo, el mismo ácido graso, ¿no? Entonces,
lo que se requiere es que estas funciones estén en lugares diferentes, que estén separados por una membrana fosfolipídica, ¿no? En ciertas organelas como mitocondria y afuera de mitocondria, que vendría a ser el citosol, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya un trabajo en vano, ¿no? Entonces, de esa manera están localizadas así. Por ejemplo, para la biosíntesis de los ácidos grasos, ellos van a estar en el citosol, tanto el proceso como, por lo tanto, las enzimas, ¿no? Mientras que para la oxidación de estos ácidos grasos, que vendría a ser más la degradación, ¿no? Degradación versus biosíntesis, vendrían a estar en otro lugar, que vendría a ser la mitocondria, ¿no? Lo mismo acá para la parte de la vía glucolítica. Vía glucolítica, por biología, pueden acordarse que esto se hace en el citosol, ¿no es cierto? Mientras que la parte de la oxidación, etcétera, ¿no es cierto? Esto ya vendría a hacerla en la mitocondria, ¿no? Entonces, eso, más que, ¿no? Ahí tenemos que hacer que tanto los procesos como las enzimas estén en compartimentos diferentes. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene otra pregunta? Si no, para pasar su postres. Sí, una última pregunta. ¿Tú crees que puedas repetir lo de los transportadores de la glucosa, por favor? Ese cuadrito que mencionaste. Nada más, eres lo último. Primero nos voy a pasar también su pretest. Bueno, pretest, posttest, un momento. A ver, acá está. Creo que se está escuchando. Lo voy a pasar por el... Sí, se está escuchando. Lo voy a pasar por el chat de... Por así. Listo. Y bueno, pues con esa pregunta voy a compartir de nuevo. Ya está. Ya, con la parte de los GLUTs. Bueno, no sé, ¿te refieres a esta tablita? Sí, eso. Ujú, ya, bueno, pues básicamente estamos hablando de los principales GLUTs. Acá del 1 al 5, ¿no? En este caso, con algunas de sus localizaciones y algunas de sus funciones, ¿no? En este caso, la parte de GLUT4, ¿no es cierto? Que ya estamos repitiendo bastante, que va a depender mucho acerca de la insulina, ¿no es cierto? Para que se exprese requiere que la insulina llegue a qué órganos, al tejido adiposo y politreo. GLUT5, ¿no es cierto? Va a transportar glucosa, ¿no es cierto? Fructosa, digo, y va a estar presente, por ejemplo, en el intestino delgado, los espermatozoides, el riñón, ¿no? Mientras que los GLUT2, ¿no es cierto? Van a estar presentes principalmente en los hepatocitos, las células beta-pancreáticas, el riñón, ¿no es cierto? El intestino delgado, así como también va a tener poca afinidad, pero va a ser bidireccional, ¿sí? Con respecto a los, a la parte de que él va a recibir, ¿no es cierto? Tanto la glucosa, ¿no es cierto? Porque es una célula que igual requiere de su nutrición, pero también va a ser capaz, ¿no es cierto?, de eliminar parte de los productos de laboratorio, por así decirlo, que está haciendo el propio hepatocito, ¿no? Porque, vamos, ahí justamente la imagen en la que nos detuvimos, ¿no es cierto? Todo esto es un proceso que se lleva a cabo en la célula hepática, ¿no es cierto? Y al final si estamos en ayuno, ¿no es cierto? Nosotros vamos a degradar este glucógeno y la vía de verde, por así decirlo, se va a activar, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para activar, digo, para generar glucosa y esto luego eliminarlo de la sangre, ¿no? Para que los otros órganos periféricos por así decirlo, se beneficien de ello, ¿no? Muy bien, y bueno, pues con respecto al GLUT1 y GLUT2, ¿no es cierto? Tiene que ver con que tiene capacidad de estar en la membrana hematoencefálica, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede servir para el sistema nervioso central, también para la placenta, ¿no? Y algunos otros órganos, ¿no? Como la mayoría de
las células, el GLUT1, ¿no es cierto? Algunos enterocitos y bueno, pues acá también. Eso sería como que las características principales de esa tablita. ¿Y el GLUT3